Pocas mujeres en el siglo XX llevaron una existencia tan intensamente escandalosa y, al mismo tiempo, tan extraordinariamente relevante como Edwina Mountbatten. Nacida en el seno de una inmensa fortuna que la situaba como, en su momento, la mujer más rica del mundo, el lujo y la opulencia que la rodeaban no pudieron, sin embargo, protegerla del dolor más profundo. Siendo apenas una niña, presenció la devastadora muerte de su madre a causa de la tuberculosis. Atrapada por el luto, silenciada por las estrictas normas sociales de su época y marcada por una soledad que, a pesar de sus esfuerzos, nunca la abandonó del todo, Edwina forjó un carácter único. Se casó con un miembro de la realeza, pero, en el fondo, nunca pudieron domar su espíritu indómito. Sus romances, abiertos y sin convencionalismos, escandalizaron a la corona británica y a la rígida sociedad aristocrática. Su nombre corría de boca en boca en los elegantes salones de Mayfair, mencionado con una mezcla de admiración por su encanto y una clara advertencia por su comportamiento transgresor. La llamaban fría, vanidosa, y eternamente inquieta. Pero cuando la Gran Guerra sacudió el mundo, Edwina Mountbatten se alzó, revelando una fortaleza insospechada. Mientras otras damas de la alta sociedad se limitaban a organizar bailes benéficos, ella, con una determinación férrea, recorría la peligrosa carretera de Birmania, atravesando zonas de guerra activas, durmiendo en camastros improvisados junto a los enfermos y, con un coraje inquebrantable, rescatando a mujeres y niños secuestrados en las implacables selvas del sudeste asiático. Viajó a las líneas del frente en Europa y el Pacífico, no como un mero símbolo de la caridad o la realeza, sino como una fuerza activa e incansable que operaba directamente donde más se necesitaba. Como la última virreina del vasto imperio británico, caminó sin protección, desafiando el protocolo, entre los incendios y la violencia que desató la partición de la India. Tomó de la mano al mismísimo Mahatma Gandhi, llevó consuelo y ayuda a los moribundos y luchó con una ferocidad inaudita por los derechos fundamentales de las mujeres en una sociedad tradicionalmente opresora. Todo esto mientras el mundo, a su alrededor, se quemaba en el fuego de la guerra y la convulsión política. Pero entre las cenizas de un imperio que se desmoronaba, ella encontró algo inesperado, una conexión vital que la transformó, una historia de amor profunda y silenciosa, destinada, con el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Sus cartas y encuentros, que trascendían las barreras sociales y raciales, escandalizaron a la estricta sociedad británica. Los periódicos la avergonzaron públicamente con insinuaciones y chismes. Los libros de historia, a menudo, intentaron silenciar o minimizar su figura y su influencia. Pero Edwina Mountbatten, con su espíritu indomable, nunca pudo ser realmente callada. Esta es, pues, una historia que abarca el amor y la pérdida, la guerra y el desamor. Es el relato de una mujer que, a base de voluntad y desafío, rompió los muros silenciosos que la encerraban en una vida de convencionalismos. Desde los salones dorados de Mayfair hasta las sofocantes selvas de Birmania, desde los palacios con cúpulas majestuosas de Delhi hasta el dolor callado de un corazón eternamente inquieto. Por primera vez, se desvela la historia completa de Lady Edwina Mountbatten, una mujer que rompió el silencio impuesto, desafió a la corona británica y construyó su propio legado, duradero e inesperado, entre las cenizas de un imperio en disolución. Si disfrutas de historias como esta, te animamos a dejar un comentario con tu opinión, darle me gusta al vídeo para mostrar tu apoyo o suscribirte a nuestro canal. Con más de 70 biografías de mujeres extraordinarias y nuevos episodios cada semana, este es un lugar dedicado a aquellos que creen que la historia es intrínsecamente más rica, profunda y poderosa cuando miramos más allá de los escándalos superficiales y nos esforzamos por conocer la vida completa y compleja de mujeres verdaderamente excepcionales. Ahora, adentrémonos en la biografía completa y sin censura de Lady Edwina Mountbatten, la mujer que escandalizó a la corona y desafió, con su propia vida, a todo un imperio. Cada vez que Edwina Mountbatten realizaba algún acto audaz, transgresor o ampliamente desconcertante para la sociedad de la época, los círculos más exclusivos de la alta sociedad londinense murmuraban, con una ceja levantada en señal de condescendencia, que ella, solo era medio inglesa. Era una frase cargada de sutilezas y prejuicios. Lo que realmente querían decir, por supuesto, era una referencia a su abuelo materno, Sir Ernest Cassell, el origen de su inmensa fortuna y de su linaje impropio. Cassell no nació con el poder inherente a la aristocracia, por el contrario,
se lo ganó a pulso con una mente prodigiosa para las finanzas. Nacido en 1852 en el seno de una familia judía de banqueros en Alemania, se abrió paso con una rapidez asombrosa a través de las intrincadas venas financieras de Europa. A la temprana edad de 22 años, ya demostraba una habilidad innata, salvando gobiernos de la bancarrota y cambiando divisas con una destreza que pocos poseían. Su inmensa fortuna personal creció exponencialmente gracias a inversiones estratégicas en minas de cobre, la expansión de redes ferroviarias, lucrativos negocios de armas y, de manera crucial, a través de importantes préstamos imperiales a diversas potencias europeas. Amigo personal y confidente del entonces príncipe de Gales, quien más tarde ascendería al trono como Eduardo VII, Cassel ejercía una influencia considerable sobre reyes y varones de la más alta alcurnia. Sin embargo, su origen alemán y, de forma más significativa, su religión judía lo mantuvieron, a pesar de su poder económico y su influencia, en la incómoda posición de extraño, de forastero, en los círculos más cerrados y exclusivos de la aristocracia británica. Cassel se casó por amor, un amor que, lamentablemente, le fue arrebatado prematuramente por la devastadora enfermedad de la tuberculosis. De aquella unión, solo conservó dos cosas preciosas: un codiciado pasaporte británico, que le abría muchas puertas en la alta sociedad, y una hija, Ma. En ella, con una intensidad que lindaba en la obsesión, volcó todo su dolor por la pérdida, su inquebrantable ambición y la esperanza de un legado perdurable que trascendiera el tiempo. Cassel gestionó la educación de su hija con la misma precisión obsesiva con la que administraba su vasto imperio de inversiones financieras. Ma creció en un ambiente de opulencia, rodeada de elegantes relojes de mármol y retratos ancestrales que adornaban las paredes, un espacio perfumado con la delicada fragancia de la lavanda y caracterizado por una estricta contención emocional y social. Más tarde, cuando su propio marido, Wilfrid Ashley, la acusó con cierta ligereza de bailar con demasiada frecuencia y cenar demasiado tarde en sociedad, ella simplemente arqueó una ceja, un gesto que denotaba su independencia, y respondió, con un toque de picardía, que estaba recuperando el tiempo perdido. Este espíritu indomable, esta chispa de rebeldía, sería una cualidad que también heredaría su hija, Edwina. A finales de la década de 1890, Ma ya era una joven adulta, y uno de sus pretendientes era Wilfrid Ashley, un hombre alto, atractivo en su juventud, aunque un tanto inseguro de sí mismo. Wilfrid era, por naturaleza, más un soldado de carácter directo que un hombre de ingenio sutil o gran cultura, pero su linaje era impecable, remontándose al primer ministro de la reina Victoria, e incluyendo en su árbol genealógico a abogados liberales, prominentes terratenientes e incluso, según la tradición familiar, a la legendaria Pocahontas. Aunque Wilfrid no poseía un título nobiliario de la más alta categoría, el apellido Ashley portaba consigo un considerable peso social y una antigua reputación. Sir Ernest Cassel, pragmático como siempre, lo encontró un partido aceptable para su hija. El día de la boda, la presencia del príncipe de Gales entre los invitados realzó el evento, confiriéndole un aura de prestigio inusual. Y Cassel, a su manera discreta pero significativa, celebró el momento con un gesto de profunda generosidad y recuerdo. Donó una considerable suma de 200.000 libras esterlinas para financiar la construcción de un sanatorio dedicado a pacientes con tuberculosis. Un acto de caridad que honraba la memoria de la esposa que había perdido tan trágicamente y, a la vez, simbolizaba la esperanza en la nueva familia que estaba por venir. En menos de un año, Ma ya estaba embarazada, y el 28 de noviembre de 1901, en un salón bellamente iluminado por candelabros de cristal tallado en el número 32 de la elegante calle Bruton de Londres, nació Edwina Cynthia Annette Ashley. Llegó al mundo envuelta en la inmensa riqueza de su abuelo materno, cuidada por un ejército de enfermeras y, desde muy temprana edad, besada por reyes, dada la posición de su familia y sus conexiones reales. Fue nombrada en honor a su padrino, el propio Eduardo VII, y desde el principio, Edwina fue adorada por su belleza y su encanto natural, pero siempre, curiosamente, con una cierta distancia emocional. Ma se movía por la alta sociedad londinense como una brisa de seda, etérea y esquiva, apareciendo solo ocasionalmente en la guardería para besar la frente de su hija, guardar un mechón de su cabello para el recuerdo o un pañuelo de seda, o posar para los retratos familiares que inmortalizaban su imagen. Sin embargo, el cuidado diario de la guardería era, exclusivamente, asunto de las enfermeras y el personal de servicio.
Desde que era apenas un bebé, Edwina aprendió, sin que nadie se lo enseñara explícitamente, que el cariño, aunque bonito y deseable, era a menudo pasajero e intermitente. Su infancia transcurrió entre un sinfín de salones elegantemente decorados y vastas propiedades campestres. Pasaba de institutriz en institutriz, de prima en prima, de una casa de campo a otra, sin echar raíces profundas en ningún lugar, siempre observando el mundo que la rodeaba con una perspicacia inusual para su edad. Su vida era, sin duda, ordenada y estructurada, pero, en el fondo, también era fría y carente de una verdadera conexión emocional. Edwina pertenecía, por su nacimiento, a una clase social, a un linaje, pero no a lo que se consideraría un hogar cálido y estable en el sentido emocional. Sus padres, Wilfrid y Ma, se movían en órbitas vitales distintas y, a menudo, paralelas. Wilfrid, siempre serio y visiblemente preocupado por sus responsabilidades, vivía obsesionado con la política y la puntualidad estricta. Ma, brillante en su intelecto, frágil en su salud y siempre, en un sentido figurado, sin aliento, por la tuberculosis que la consumía, perseguía la luz del sol, el aire puro y las distracciones que la alejaran de su enfermedad. Ninguno de los dos se detenía lo suficiente en la vida de Edwina como para anclarla emocionalmente o proporcionarle la estabilidad que necesitaba un niño. De esta manera, ella se convirtió en una chica que vivía en los márgenes de su propia familia, presente físicamente, educada en sus modales y cultivada intelectualmente, pero siempre dispuesta a desaparecer en silencio, sin molestar, sin ser una carga. Pero en esta vida de constantes cambios y ausencias, había una constante inmutable, su abuelo, Sir Ernest Cassell. Él, de manera incondicional, entregó su corazón a Edwina. Le escribía cartas personales, le traía gatitos, conejos pequeños, un pony para que aprendiera a montar. Se interesaba por detalles triviales como la tos de su gato, y estaba a su lado mientras aprendía a montar a caballo, vigilando con cariño el rubor en sus mejillas, con la misma ternura y atención con la que lo hacía con Ma. Con él, Edwina no era simplemente una figura para mostrar en sociedad, un adorno más, era, por encima de todo, una persona para conocer en profundidad, con sus propios pensamientos y sentimientos. Cuando Ma dio a luz a su segunda hija, Ruth, a quien cariñosamente llamarían Mary, Edwina tenía 5 años. Recibió a la bebé con la misma lealtad feroz y silenciosa, casi instintiva, con la que cuidaba meticulosamente a sus muñecas o a sus animales. Por un corto pero precioso periodo de tiempo, Ma permaneció en casa para recuperarse del parto. Y en esa breve y dorada temporada de su infancia, Edwina tuvo, por fin, una madre presente y disponible para ella, una experiencia que atesoraría. Lo recordaba, años después, como una especie de milagro fugaz. Pero el hechizo, como todos los hechizos de la infancia, se desvaneció inexorablemente. Pronto, Ma volvía a vestirse para cenas y eventos a los que Edwina, por su edad, no asistiría. La niña se limitaba a hacer reverencias a invitados que, con mucha probabilidad, nunca volvería a ver. Sonriendo con educación y discreción entre la niebla densa de las conversaciones de adultos, Edwina aprendió, una vez más, a observar con atención, a imitar los comportamientos adecuados, a deslizarse por la superficie de la vida social sin dejar una marca profunda. Nadie, en su entorno, le enseñó de manera explícita a ser querida o a buscar el amor, solo a comportarse de forma impecable. Para el año 1907, la ya frágil energía de Ma comenzó a decaer de forma alarmante. El brillo febril en sus mejillas, que muchos podían confundir con rubor, era, en realidad, solo el falso y terrible rubor de la tuberculosis, la enfermedad que la consumía lentamente. Sir Ernest Cassell, su padre, reconoció esos síntomas con una lucidez dolorosa. Ya lo había visto antes, cuando la enfermedad se llevó a la mujer que amaba, su esposa. Con la desesperación de quien ve la tragedia repetirse, llevó a Ma a Egipto, con la vana esperanza de que el aire seco del desierto, tan diferente al húmedo Londres, pudiera curar lo que la medicina no lograba. Por un breve periodo, Ma pareció mejorar, una ilusión de recuperación. Pero luego volvió a empeorar drásticamente, justo en el momento en que Cassell estaba recibiendo la visita oficial del rey Eduardo VII. Inquieta y visiblemente desubicada en medio de la pompa real, Ma suplicaba una y otra vez por la presencia de Edwina. Finalmente, trajeron a la niña a Egipto, la fotografiaron junto a su abuelo y al soberano para inmortalizar el momento,
le ofrecieron violetas confitadas como un pequeño consuelo y le permitieron acariciar al espaniel real, un gesto de cariño momentáneo. Luego, sin más contemplaciones, la enviaron de nuevo lejos, de vuelta a Inglaterra. Así sería el ritmo cruel y repetitivo de su infancia, momentos breves y deslumbrantes de atención y afecto, seguidos invariablemente por largas y silenciosas ausencias. En la estricta sociedad eduardiana, los niños no eran considerados compañeros activos de sus padres, ni se les animaba a serlo. Eran, más bien, vistos como adornos cuidadosamente seleccionados y presentables, bien vestidos, bien educados en sus modales, y, sobre todo, mejor mantenerlos fuera de la vista y no estorbar en los asuntos de los adultos. Edwina y Mary, su hermana, no eran la excepción a esta regla social. Había, es cierto, momentos pequeños y brillantes de calidez familiar, un té de cumpleaños especial servido al lado de la cama de su madre enferma, o un paseo matutino, inusual para ella, con su padre Wilfrid por la elegante Bond Street. Pero estos eran, sin duda, excepciones fugaces, no la regla que definía su día a día. Edwina, en su silenciosa introspección, escuchaba atentamente las conversaciones de los adultos, observaba sus interacciones con una perspicacia precoz, y empezó a sacar la conclusión más peligrosa y dañina que un niño puede extraer de su entorno, que el amor, para ser recibido, tenía que ganarse, que no era un regalo incondicional, sino una recompensa a su buen comportamiento o a su utilidad. A la tierna edad de 8 años, abrió una cuenta de ahorros personal. Cuando Wilfrid, su padre, bromeó una vez, de pasada, sobre encontrarse sin dinero, ella le ofreció, con total seriedad e inocencia, todo lo que tenía ahorrado. En ese momento, ya había comenzado, instintivamente, a traducir el cariño y la aprobación en utilidad práctica y en acciones concretas que buscaran mitigar la preocupación ajena. En los años 1908 y 1909, Edwina pasó apenas un puñado de semanas bajo el mismo techo que su madre, Ma. De villa en hotel, de sanatorio en la montaña a la playa soleada, Ma andaba de un lado a otro del continente, buscando desesperadamente sol, nuevos médicos y una esperanza de recuperación que, implacablemente, se le escapaba. En una emotiva carta dirigida a Papá Noel, la pequeña Edwina solo pidió un regalo, mapas. Quería mapas para poder seguir, con el dedo sobre el papel, los lugares lejanos por donde su madre andaba deambulando. Las postales que Ma le enviaba eran bonitas y visualmente atractivas, pero, para Edwina, eran extrañamente raras, escasas en su frecuencia. Un boceto, por ejemplo, de un compartimento para dormir en un tren, con una breve nota manuscrita que decía, «No me ves. Estoy dormida adentro». O una carta más elaborada desde Asuán, en Egipto, con dibujos de cerdos y burros. Edwina los guardaba todos con un celo infantil, cada una era una joya preciosa. Ma nunca supo, o no pudo, establecer una conexión emocional profunda y auténtica con su hija. Ofrecía cariño de una forma distante, sin cercanía emocional, calor sin la profundidad de un verdadero vínculo. Y Edwina, siempre tan educada y comprensiva para su edad, lo recibía todo como si fuera un regalo envuelto cuyo significado o utilidad no sabía muy bien cómo desenvolver o comprender completamente. Finalmente, los médicos confirmaron el peor y más temido presagio de Sir Ernest Cassell: Ma padecía una tuberculosis glandular terminal. Egipto no había funcionado. Tampoco los tratamientos en París. Suiza no ofrecía más que un poco de retraso en lo inevitable. Para el cumpleaños de Edwina, Ma, en un gesto de recuerdo, le mandó un cepillo de plata y una pequeña caja de terciopelo para joyas, como un último regalo material. Edwina respondió a ese regalo con una gratitud cuidadosamente formulada, casi distante. «Me encantó el que me preparaste el año pasado», escribió, un sutil recordatorio de tiempos mejores. No hubo una fiesta de cumpleaños para ella, solo un pastel solitario empapado por la lluvia y un silencio en la casa que crecía día a día, volviéndose más opresivo. Cada mañana, la pequeña Edwina susurraba, como un mantra personal, sus esperanzas secretas: «Cuando mamá esté fuerte otra vez, cuando mamá vuelva a casa por fin». Ese diciembre, concentró todas sus esperanzas y anhelos en una única y significativa fecha, el cumpleaños de Ma. Ella y Mary, con letra infantil pero cuidadosa, enviaron las invitaciones escritas a mano. Edwina y Mary Ashley te invitan a tomar el té en el salón principal a las 5.
Se ruega confirmar asistencia. Claro, no pudo venir. En Navidad, la dolorosa ausencia se duplicó. Wilfrid viajó a Egipto para estar con su esposa. Sir Ernest Cassell se quedó en Londres con las chicas e hizo lo mejor que pudo para compensar la ausencia de los padres. Las llevó a ver la pantomima de Aladino. Edwina, con esfuerzo, hizo toffee en la cocina de Stanmore y se lo envió a Ma por correo, adjuntando una nota que decía: «Está muy bien, mamá. Cuando te vuelva a ver, haremos algunos cada semana». Pero detrás de la aparente alegría y normalidad, las cartas a su madre dolían profundamente. «Todo ha sido tan bueno, mamá. Ojalá estuvieras aquí. Nos gustaría mucho tener un niño pequeño en casa», escribía. Pero no habría bebé. Edwina nunca lloraba abiertamente, se negaba a hacerlo. Ella sonreía con su habitual amabilidad, mantenía la esperanza en su corazón y solo pedía a los demás lo que éstos estuvieran dispuestos a dar, sin exigir más. Ella siempre se mostraba tranquila, serena, y siempre, invariablemente, amable. Tan buena, de hecho, que una tía suya, en una ocasión, se burló de ella por ello, diciendo que era demasiado buena para ser verdad, insinuando una falsedad. Pero no era una actuación, no era una pose, era, para Edwina, su armadura protectora, la forma en que se protegía del dolor y el abandono. En primavera, Ma yacía pálida y visiblemente cansada en un diván en los jardines del bosque, su enfermedad avanzando inexorablemente. A Edwina le permitían leer en voz alta para ella por las tardes, antes de enviarla a Blackpool para pasar el verano, lejos del ambiente lúgubre de la enfermedad. Para su 9º cumpleaños, Ma le mandó dinero y un juego de cepillos para la ropa, como regalos prácticos, pero nunca, significativamente, pidió ver a su hija. Edwina, en su silencio, comenzó a preguntarse si había hecho algo mal, si de alguna manera había sido la causa de la distancia de su madre. «Solo quería estar contigo un ratito», escribió en una carta conmovedora. «Perdón si me porté mal, mamá». Luego llegó el último invierno. Wilfrid, su padre, estaba de viaje, inmerso en otra campaña electoral. Ma fue trasladada de nuevo a la casa de la calle Bruton en Londres. Contrataron a un equipo de enfermeras para su cuidado continuo. Y Edwina, siempre aferrada a la esperanza, escribió una última y conmovedora línea: «Anoche, en mi sueño, te vi bien vestida». Pero el sueño nunca se hizo realidad. El 5 de febrero de 1911, Ma murió. Tenía solo 35 años. El funeral se celebró en la abadía de Romsey, pero, como era costumbre en la época, a los niños no les permitieron asistir a la ceremonia, dejándolos al margen del luto oficial. Edwina le escribió a su papá, Wilfrid, una carta que, por su madurez forzada, resultaba desgarradora: «Lo siento mucho, cariño papá. Mamá se fue de repente y para siempre. Yo solo quería darle un beso una última vez, y ahora no pude hacerlo». Era, sin duda, una carta de adulta, escrita por una niña que había madurado demasiado rápido, de esas que escribe un niño que ya cree, erróneamente, que el dolor más profundo hay que callarlo, que las lágrimas son una señal de debilidad y que llorar, en público, es de mala educación. Se había convencido a sí misma, en su inocencia infantil y con una lógica retorcida, de que si se comportaba perfectamente, si era tranquila, amable, obediente, su madre Ma podría recuperarse de su enfermedad, podría elogiarla por su buen comportamiento, y podría, finalmente, quedarse a su lado. No tenía palabras para comprender la muerte en sí misma, solo el dolor vacío que dejaba a su paso, un dolor que la acompañaría por mucho tiempo. Tras la muerte de Ma, Wilfrid, su padre, se encerró emocionalmente en su vida política en Westminster, vagando por sus pasillos como un fantasma ausente, incapaz de lidiar con la pérdida. Hablaba poco, nunca sonreía, sumido en una profunda tristeza. Los fines de semana, buscando evadirse, desaparecía en la vorágine de las ruidosas fiestas en las casas de campo de la aristocracia, buscando el ruido y la distracción para ahogar el silencio opresivo que había quedado en su propia vida. A las chicas, a Edwina y Mary, no se les daban palabras para expresar su dolor o para comprender la muerte, solo se les ofrecía una rutina estricta y órdenes claras, como si la disciplina pudiera sanar el alma. Mary,
que tenía apenas 6 años, lloraba a todo pulmón, sin poder contener su pena. Edwina, en un acto de madurez y protección, la calmaba, le peinaba el cabello con ternura y le acomodaba el cuello de la blusa. Su propio dolor, sin embargo, era mucho más profundo y silencioso, guardado en su interior. Se culpaba a sí misma, como suelen hacer los niños, con una lógica distorsionada y sin sentido. Si tan solo ella hubiera leído más, si hubiera escrito más cartas, si hubiera dicho la palabra correcta, el momento preciso. Si tan solo ella hubiera sido suficiente para retener a su madre. En cambio, se volvió aún más obediente y servicial. Ofrecía consuelo a los demás, a su hermana, a su padre, y no pedía absolutamente nada para sí misma. Era tan atenta a las necesidades de los demás que llegaba al agotamiento físico y emocional, tan ceremoniosa y formal en su comportamiento que se volvía, paradójicamente, invisible para aquellos que la rodeaban. Estaba, en su desesperación, intentando serlo todo para todos, el consuelo para Wilfrid, la protectora inquebrantable de Mary, y la última esperanza para su abuelo, Sir Ernest Cassell. Pero la tristeza, a pesar de sus esfuerzos, se cernía inexorablemente sobre ella como una nube oscura. Sin embargo, justo a tiempo, cuando la desesperación parecía a punto de consumirla, alguien inesperado llegó a su vida. Su nombre era Laura Devia. La señorita Devia se convirtió en la institutriz de Edwina en septiembre de 1912. Era una mujer de carácter firme, pero nunca fría o distante, inteligente, pero nunca rígida en sus métodos. Se movía con una confianza tranquila y serena, como una brisa suave que se colaba en los pasillos cerrados y sombríos de la casa. En apenas unas semanas, todo en la vida de Edwina pareció cambiar radicalmente. La niña la adoraba con una intensidad que nunca había sentido por nadie. Las clases, que antes eran una mera rutina, se volvieron de repente más interesantes y cautivadoras. Edwina devoró ávidamente los libros de Kipling, luego los de Tennyson, y después los de Shelley, descubriendo el mundo a través de la literatura. La llevaron a conciertos de música, le mostraron cuadros en galerías, le presentaron nuevas ideas y conceptos que ampliaron su horizonte mental. Poco a poco, la vida, que antes parecía gris, volvió a tomar forma y color para ella. Ese verano, se fueron de vacaciones a Suiza, un viaje reparador. Los niños, por fin, pudieron caminar libremente por las colinas, beber leche fresca en praderas llenas de flores silvestres y tomar té en la cima de las montañas. Fue una temporada de sol, de tranquilidad y, sobre todo, una temporada de sanación profunda para el alma de Edwina. También fue, lamentablemente, la última de su tipo, porque para agosto de ese año, Gran Bretaña se encontraba oficialmente en guerra, inmersa en la Primera Guerra Mundial. Y, para añadir más cambios a su vida, Wilfrid, su padre, se había vuelto a casar. Su nueva esposa se llamaba Mally. Edwina y Mary nunca la habían conocido previamente, apenas sabían que existía en sus vidas. Y, sin embargo, el 28 de agosto de 1914, apenas unas semanas después de que Gran Bretaña declarara la guerra a Alemania, Mally se convirtió en su madrastra, una figura nueva y poderosa en su hogar. Mally entró en la casa que había sido de Ma con una facilidad sorprendente y una falta de tacto que rozaba lo insensible. Sin esperar ni un momento, tiró las cortinas, movió los muebles del lugar y redecoró toda la finca antes incluso de que su anillo de bodas se asentara por completo en su dedo. Era una mujer directa, segura de sí misma y no toleraba, en absoluto, que le llevaran la contraria. En cuestión de pocos días, las chicas, Edwina y Mary, fueron desterradas del salón principal y mandadas a la cama a las 6:30 en punto de la tarde, sin discusión. Para estar fuera de líos, dijo Mally, con una lógica fría y pragmática. Insistió, además, en que los niños la llamaran madre. Y ellos, obedientes, lo hacían, pero con un tono particular, con una entonación que solían usar solo para las madrastras malvadas de los cuentos de hadas o los personajes exagerados de las operetas cómicas. Edwina accedía a todo, como siempre, pero algo, imperceptible al principio, empezaba a cambiar en su interior. Y lo peor de todo, Mally odiaba con visceralidad a Laura Devia, la institutriz que había devuelto el color y la alegría a la vida de Edwina. Mally la encontró demasiado cariñosa, demasiado fácil de llevar, y, lo que era más molesto para ella,
demasiado adorada, por Edwina. En pocas semanas, de forma abrupta e inesperada, Laura Devia fue despedida sin contemplaciones. Y así, el patrón familiar de su infancia regresó con fuerza, control estricto sin cariño genuino, estructura rígida sin alma. Poco después, se decidió, sin consultar a las niñas, que Mary sería enviada a un internado. Demasiado ruidosa, argumentó Mally, demasiado emocional, demasiado desafiante para el ambiente de la casa. Edwina sabía con certeza lo que significaba esa decisión de separar a su hermana, y se resistió a ella de la única manera que pudo. En silencio, con fuerza y cariño. Ella plantó pequeñas flores, no me olvides, en el pedazo de jardín que era de Mary, sembrándolas de manera loca y salvaje en la tierra de enero, a pesar del frío. Hizo caramelos de menta caseros, los envolvió con cuidado en papel encerado y se los mandó por correo a su hermana. Las cartas, llenas de palabras de consuelo y cariño, iban y venían entre ellas como un salvavidas preciado en medio de la soledad. La casa, sin Mary, se sentía aún más en silencio. Cada día de Edwina tenía sus ejercicios rutinarios, sus clases, largas caminatas monótonas, lecciones de latín y el tedioso trabajo de tejer calcetas para los soldados que luchaban en la guerra. Edwina se devoraba los libros con voracidad, Estudio en Escarlata, las aventuras de Sherlock Holmes, las obras de Lord Byron como Don Juan y las novelas de H. G. Wells como El Sol, probablemente La Guerra de los Mundos o La Máquina del Tiempo, se refería a los conceptos del sol. Tenía la nariz tan pegada a las páginas que, al final, una de sus institutrices se dio cuenta y la llevó al médico. Le diagnosticaron miopía, lo que explicaba sus dificultades, y le mandaron gafas. Edwina las odiaba visceralmente, las encontraba feas y las consideraba un símbolo de debilidad física. Se las quitaba en cuanto podía, tan pronto como la dejaban sola, y leía hasta que le dolía la cabeza de tanto forzar la vista. Prefería aguantar el dolor físico antes que ser vista como débil o imperfecta. A la edad de 13 años, Edwina ya era una persona calladamente exigente y meticulosa, con un control sorprendente sobre su entorno. Catalogaba meticulosamente los libros de la biblioteca familiar, anotaba con precisión las partituras de piano, y llevaba su diario personal con una pulcritud y una precisión dignas de un archivo profesional. Contaba cada centavo de sus pequeños gastos, 2 peniques para la iglesia, 6 para dulces, 1 chelín para la lana. Registraba cuidadosamente a los invitados que pasaban por la casa, calculaba el precio de los telegramas, anotaba su talla exacta de guantes y también la de botas. Pero, significativamente, nunca registraba su peso. Wilfrid, su padre, sin saber la profunda herida emocional que le causaba, una vez la llamó, de pasada, con el apodo despectivo de Fatsy, gordita. Ella nunca lo olvidó, esas palabras se grabaron a fuego en su memoria. Esa primavera, el cuarto dedo de su pie derecho se le amorataba y dolía con cualquier pequeño golpe o roce. La mandaron a un asilo en Londres para que la examinaran. Allí, tuvieron que amputarle una parte del dedo afectado. La operación fue espantosa, recordaría. Las enfermeras eran rápidas en sus movimientos, eficientes en su trabajo, pero nada amables o compasivas. Nadie le brindó el cuidado emocional o el consuelo que necesitaba en esos momentos de dolor y vulnerabilidad. El alivio, el verdadero alivio, llegó cuando su hermana Mary regresó a casa. Las hermanas se paseaban de nuevo, como antes, por los grandes almacenes Harrods y Debenhams, 2 iconos del Londres de la época. Hubo carreras por la playa, juegos de niños, y largas caminatas reconfortantes con Sir Ernest, su abuelo. El mundo volvió a sentirse cálido y amable por un rato, un breve oasis de normalidad. Pero, como siempre en la vida de Edwina, llegó la inevitable despedida. Mary regresó a su escuela. Edwina volvió a Broadlands, la finca familiar. La guerra, que antes parecía una preocupación lejana y distante, se fue acercando cada vez más a sus vidas, y Edwina comenzó a seguir su desarrollo con la atención y la meticulosidad de una estudiosa. Recortaba artículos de periódicos sobre los avances del conflicto y los pegaba ordenadamente en su diario personal, bajo el ominoso título de Historia de la Guerra. Ella pidió permiso para visitar a los soldados heridos en los hospitales, y cuando le permitieron hacerlo, no se echó atrás ni mostró debilidad.
Escuchó sus historias con atención, aprendió sobre sus sufrimientos y sus heridas. Y luego, en julio de ese año, llegó la última y más dolorosa ofensa personal. Mally, su madrastra, había decidido, sin consultarla, que Edwina tenía que irse a la escuela, a un internado. La decisión cayó sobre ella como una sentencia fría e inexorable. Ya había habido señales previas que anunciaban la pérdida, la muerte de sus ratones, luego la de Goldie, la faisán, y después el pobre Crumps, la tortuga. Cada uno de sus pequeños compañeros animales fue enterrado con solemnidad en el jardín bajo árboles antiguos. Wilfrid, su padre, le dio la noticia de su inminente partida al internado justo antes de la cena del 3 de julio. Edwina anotó la fecha en su diario con la solemnidad de un memorial, un día negro grabado en su memoria. Madre quería deshacerse de mí, escribió, refiriéndose a Mally con un epíteto despectivo, la cerda. Y por primera vez en su vida, Edwina, la siempre obediente, no obedeció la orden. Lo que vino después fue una rebelión total y abierta que se desató por los jardines y pasillos de Broadlands. La cocinera la escuchó gritar. Los mozos de cuadra y el personal de servicio también lo escucharon. Incluso Jackie, el pajarito mascota, lo captó, percibiendo la tensión en el aire. Edwina irrumpió furiosa por el jardín, le echó una bronca incontrolable a su institutriz y sintió una punzada de alivio cuando Wilfrid y Mally finalmente se marcharon a Londres. Gracias a Dios, escribió con alivio por la partida de esta última, la fuente de su angustia. Pero la tormenta emocional, como todas las tempestades, pasó, dejando tras de sí una calma tensa. El curso escolar no empezaría hasta septiembre, lo que le daba aún tiempo. Todavía había tiempo para despedirse de los árboles que había trepado en su niñez, de los caminos por los que había vagado, de los animales que había cuidado con tanto cariño y de la infancia que había conocido en Broadlands. Así que, a finales de septiembre, subió al tren con destino a Eastbourne. La escuela a la que iría se llamaba Links. Allí, los días eran rigurosamente organizados y se sentían interminablemente largos. Las tardes traían consigo lecturas solemnes del periódico, seguidas de una lenta y ceremonial procesión hacia la cama, acompañada de música de piano. Edwina, en su diario, describió el lugar con una sola palabra, espeluznante. Pero, aún así, el internado tenía su propio y peculiar encanto. La escuela se extendía por varias villas adyacentes, unidas entre sí como una rara y peculiar casa de muñecas. Las paredes interiores eran claras y luminosas, los jarrones siempre estaban llenos de flores frescas, los radiadores de bronce emitían un calor reconfortante, incluso con la persistente niebla gris del mar colándose por las ventanas. Compartía habitación con su hermana Mary, una compañía que valoraba. En las clases de francés y alemán, ella destacaba al máximo, demostrando una habilidad innata para los idiomas. Sus ensayos escritos, aunque no siempre eran valorados o comprendidos por sus maestras, tenían una chispa de originalidad y vivacidad. Había paseos ocasionales por las colinas cercanas, de vez en cuando, en momentos de travesura juvenil, patinaje improvisado por los pasillos, y si las profesoras estaban de buen humor, se permitía una salida a la playa. Pero nada de eso era suficiente para Edwina, no lograba llenar el vacío. Me gusta más el bullicio del pueblo, admitió en un raro momento de sinceridad y vulnerabilidad en su diario. Lo que más echaba de menos era el movimiento constante, la libertad, las risas espontáneas, la vida sin horarios estrictos, sin timbres que marcaran el paso del día. Los meses pasaron volando entre interminables partidas de cartas, clases monótonas, conciertos amateurs y vacaciones familiares estrictamente controladas. Para su 15º cumpleaños, recibió un regalo valioso, un broche de zorro de diamantes con ojos de rubí. Como era de esperar, su madre, se olvidó por completo de la fecha, pero Sir Ernest, su abuelo, nunca lo hizo, siempre la recordaba. Las fiestas de su abuelo brillaban con petardos y velas, y recibía cajas envueltas en papel de seda traído de París y Roma, conteniendo esmeraldas, jade y libros encuadernados en cuero. Sin embargo, el plan de estudios de la escuela era muy básico, carecía de profundidad. Nada de latín, ni griego clásico, y apenas se tocaba la aritmética elemental. Se sentía, para su mente curiosa e inquisitiva, muy provincial e insuficiente. Y para su segundo año en Links, ella ya quería irse,
sintiendo que no aprendía nada nuevo. Su padre, Wilfrid, estuvo de acuerdo con su deseo, y Edwina fue inscrita en una escuela de etiqueta, o, más precisamente, como muchas otras jóvenes aristócratas de la época, en un colegio de formación en ciencias domésticas, una especie de escuela para señoritas de buena familia. Allí, las jóvenes, atrapadas entre la adolescencia y la adultez, tenían que fregar pisos, lavar la ropa de cama y preparar guisos sencillos en cocinas llenas del humo de la leña. Edwina, con su ironía habitual, puso una leyenda a una foto de esa época, aprendiendo a ser mujer a la mala. Sin embargo, estos cursos no se impartían con el objetivo real de enseñarles a limpiar o cocinar, sino para que aprendieran, en un nivel superior, a manejar y supervisar eficientemente al personal de servicio en sus futuros hogares. Ella le escribía casi todos los días a Sir Ernest, suplicándole, con elocuencia contenida, un viaje al extranjero, a Francia o a Italia, a cualquier lugar que prometiera novedad, siempre que fuera, por supuesto, con una acompañante adecuada que respetara las convenciones sociales. Su emoción y su deseo de libertad se notaban en cada palabra de sus cartas. Sir Ernest, complaciente como siempre con su nieta favorita, aceptó la propuesta y se encargó de organizar todos los detalles del viaje. La partida quedó fijada para el mes de octubre. El periplo comenzó en París, donde Edwina y su prima Marjorie se alojaron en el lujoso Hotel Ritz. La suite que ocupaban tenía 2 baños, cortinas de seda que cubrían las ventanas y bandejas de desayuno que les traían unos camareros impecables, vestidos con chaquetas blancas bien planchadas. Edwina, todavía con un toque de timidez en ese ambiente de opulencia, se escondió debajo de las sábanas cuando los camareros entraron en la habitación. Esa timidez, admitiría después, no le duró mucho tiempo. Sir Ernest había establecido los pilares fundamentales del viaje: compras de lujo, inmersión cultural y refinamiento social. Así que el itinerario comenzó sin demora: visitas al Museo del Louvre, a la majestuosa Catedral de Notre Dame y a la Ópera Garnier. Ser responsable. Edwina, sin embargo, lo calificó de absolutamente maravilloso, disfrutando plenamente de la experiencia. Para su cumpleaños, Edwina recibió un abrigo de piel de topo, forrado de seda, un regalo de lujo apropiado para una joven de su posición. También recibió guantes elegantes, blusas finas, sombreros con plumas discretas y joyas delicadas. Estaba aprendiendo, con gran atención y propósito, cómo se comportaba y cómo compraba una mujer del mundo, una socialité de alto nivel. Para cuando cruzaron a Italia, parecía otra persona, menos colegiala y más elegante y sofisticada. En Roma, los días de Edwina seguían un ritmo cuidadosamente orquestado de elegancia y aprendizaje. Tenían una profesora de italiano que las instruía en el idioma, una guía de etiqueta que les enseñaba los matices de la sociedad romana, y una plétora de polvorientos palacios y ruinas antiguas para recorrer y admirar. Visitaron el Foro Romano, la asombrosa Capilla Sistina y los vastos jardines del Vaticano. Por la mañana, estudiaban escultura clásica, por la tarde, practicaban el piano, y por las noches, cenaban con la realeza europea y la aristocracia romana. «Qué lindo», escribió ella en su diario, una expresión sencilla para describir la riqueza de su experiencia. Pero las cartas que enviaba a casa, a su padre y a Sir Ernest, solo contaban la mitad de la historia, la parte formal y aceptable. Significativamente, no mencionaba en absoluto al capitán Matt, ni al señor Scott, con su pelo engominado y su aspecto de galán. Y, por supuesto, tampoco hablaba de Ricardo, el enigmático duque con la capa de terciopelo y esa sonrisa peligrosa que la había cautivado. Tampoco hacía referencia a los cigarrillos fumados discretamente en los pequeños cafés de Roma, ni al vino que se tomaba en los almuerzos largos y relajados, ni, mucho menos, a esas noches brillantes y vibrantes cuando los balcones de los palacios se transformaban en improvisadas pistas de baile y los salones se convertían en escenarios para el romance y la diversión. Posaron para las fotos, recostadas lánguidamente en cojines de terciopelo, y abrieron de par en par las puertas de la terraza, invitando a la mágica noche romana a entrar. Bailaron, bebieron, rieron con una libertad y una alegría que les hacían sentir como si nunca hubieran conocido otra cosa que esa despreocupación. De vuelta en Inglaterra, Sir Ernest leía las cartas de Edwina, que, aparentemente, estaban llenas de referencias eruditas a escultura, frescos renacentistas y teoría musical.
pero en esas cartas nunca vieron las fotografías que ella había tomado en secreto, imágenes de esos hombres italianos pensativos que la habían cautivado, ni las de sus primos fumando un cigarro de perfil, con un aire de sofisticación bohemia. Aquello no fue un debut social en el sentido tradicional, no del todo, pero sí fue algo mucho más arriesgado y revelador para Edwina. Edwina había aprendido, con una astucia precoz, a hablar con autoridad en las boutiques de lujo parisinas y romanas, a dar órdenes a los camareros y dependientes sin titubear, a coquetear sin necesidad de ser invitada explícitamente a hacerlo y a desaparecer sin dejar rastro o dar explicaciones. Había aprendido cómo se sentía la atención ajena y, de forma crucial, cómo controlarla y manipularla a su favor. Había adquirido mucho más que un simple vocabulario de alta sociedad, había probado el poder embriagador de ser deseada y, lo que era más importante, había entendido cómo mantener ese deseo siempre un poco fuera del alcance de sus admiradores. Sir Ernest había planificado el viaje como una educación formal para su nieta, para convertirla en una mujer de mundo. Y vaya si la tuvo, solo que no del tipo que él esperaba o deseaba. En Roma, Edwina descubrió algo mucho más poderoso y transformador que el simple encanto social, ella descubrió la libertad. Descubrió el poder de hacer lo que le diera la gana, de actuar según su propio deseo, mientras el mundo que la rodeaba solo podía quedarse con la duda y la incertidumbre sobre sus acciones. No había entrado en sociedad, había, más bien, entrado en sí misma, en su propia identidad, de una manera elegante, segura e irreversible. Cuando Edwina volvió a casa, no la recibieron con cariño o con una bienvenida cálida, sino con la misma indiferencia fría y distante de siempre. Mally, su madrastra, seguía mostrando su habitual frialdad, y Wilfrid, su padre, continuaba distraído y ausente en sus pensamientos. Fue Sir Ernest quien decidió que ella se quedaría en Brock House, la mansión familiar en Londres, y que en mayo la presentarían formalmente en sociedad desde allí. La casa Brock no era un lugar silencioso ni tranquilo, por el contrario, vibraba con el incesante movimiento del personal y el ritmo de las ceremonias sociales. El chef, con autoridad, dirigía a 4 ayudantes de cocina. La encargada de la casa manejaba un pequeño ejército de criadas, una de ellas dedicada a tiempo completo solo a limpiar el polvo de los incontables jarrones de la mansión, un trabajo de nunca acabar. Su presentación en la corte, un evento crucial para las jóvenes de la aristocracia, estaba prevista para mayo. Solo una docena de chicas serían elegidas ese año como las debutantes favoritas, valoradas por su impecable linaje, su inmensa fortuna y su belleza destacada. No hacía falta ser muy perspicaz para ver el cambio en su vestuario. Se dejaron de lado las faldas y blusas escolares, y en su lugar, llegaron los vestidos plisados y las chaquetas con un toque sutil de elegancia. Los sombreros se elegían cuidadosamente para crear sombras favorecedoras en el rostro. Las modistas llegaban a la casa con alfileres y cinta métrica, tomando medidas y ajustando las prendas a su figura. Sir Ernest, generoso y dedicado, pagaba todas las cuentas sin objeción. Su nieta era, para él, su última y más fascinante inversión personal. La presentaron en sociedad con un gran baile de debut en la misma Brock House. Su debut social apareció prominentemente en todos los periódicos de la época, sus columnas llenas de elogios por su belleza y elegancia. Durante 8 intensas semanas, se la veía constantemente en cenas de gala, bailes elegantes y veladas exclusivas. Pero la verdad detrás de esa fachada social era más tranquila, incluso solitaria. Nunca la habían enseñado de verdad a conversar o a entablar relaciones significativas, no tenía una madre que la guiara con sabiduría en los complejos códigos de la alta sociedad, y a menudo se sentía perdida, incapaz de participar plenamente en las conversaciones superficiales. Y, sin embargo, a pesar de sus carencias, se adaptó. Bailaba con una gracia innata, escuchaba con una atención que a menudo disimulaba su falta de interés genuino, y hablaba, con el tiempo, con un encanto creciente que le abría puertas. Con el tiempo, la reconocieron como una de las debutantes más interesantes y codiciadas de la temporada. Los periódicos la llamaban la Ashley más rica, destacando su fortuna. Aún así, la temporada social tenía sus límites estrictos. Las conversaciones con los jóvenes caballeros solo estaban permitidas durante un vals en el baile o en la mesa de la cena, siempre bajo la atenta y vigilante mirada de las viudas y chaperonas, que no se perdían un detalle. A los 18 años, Edwina ya se sentía inquieta,
buscando algo más allá de esa superficialidad. Pidió, con insistencia, que la cambiaran de mesa en los banquetes, rogó para no tener que asistir a ciertos eventos que le aburrían, y suplicó que la libraran de las interminables charlas políticas de los adultos. Cuando nada de eso funcionó, se volvió experta en esquivar las obligaciones y en salirse con la suya. Los pequeños y discretos cafés se convirtieron en su refugio personal, sus espacios de libertad. Dejaba notas en casa diciendo que estaba con su prima Marjorie, supuestamente como su acompañante, pero en realidad andaba teniendo una conversación a escondidas, una cita secreta, con algún pretendiente. Luego llegaron las vacas, el término de la alta sociedad para la segunda temporada social, que transcurría en casas de campo. Los días pasaban siguiendo un ritual establecido, fiestas en Nubia House, bailes en la mansión de Lady Bearings. Los mismos nombres de la élite social rondaban de un yate a la orilla y de vuelta al mar. Portals, Manbiarins, Vanderbilts. Pero esta vez, un invitado nuevo, con una energía diferente, se unió al círculo, Louis Dicky Mountbatten. El año anterior se había perdido la temporada de las vacas, ya que se encontraba lejos, acompañando al príncipe de Gales en una gira real por Australia y Nueva Zelanda. Ahora que había regresado, no hablaba de otra cosa que de esa gira. Decía que el príncipe de Gales se había aburrido soberanamente, estaba nostálgico y, sobre todo, perdidamente enamorado de Freda Dudley Ward, su amante. Dicky, en cambio, lo había pasado genial en la gira. Había sido el confidente del príncipe, su compañero de aventuras, su ayuda en el campamento, y ahora, para colmo, estaba soltero de nuevo después de que se rompiera su compromiso con la hermosa Audrey James. Dicky era bisnieto de la reina Victoria, lo que lo convertía en primo de casi todas las casas reales de Europa, un linaje impresionante. La hermana de su madre se había casado con el zar de Rusia, lo que le otorgaba aún más conexiones. Los Mountbatten descendían de la antigua casa de Hesse, un principiado alemán conocido por su idealismo, su aprecio por las artes y su costumbre de sellar alianzas matrimoniales con los grandes imperios europeos. Su padre, el príncipe Louis de Battenberg, había ascendido en la Marina Real Británica hasta convertirse en primer lord del mar, un puesto de inmensa importancia. Sin embargo, el sentimiento antigermano que surgió con la Primera Guerra Mundial lo obligó a renunciar a su cargo, a pesar de su lealtad a Gran Bretaña. En 1917, en un acto de anglicanización y para mitigar el sentimiento anti-alemán, el rey Jorge V ordenó que la familia cambiara su apellido. Battenberg se convirtió en Mountbatten, un nombre más inglés. Y Dicky, así, surgió como el heredero de una identidad recién reescrita y adaptada a los tiempos. Ya se había encontrado con Edwina una vez antes, en un baile de los Vanderbilt. Ella le había concedido un baile en aquella ocasión, pero él, inmerso en otras preocupaciones, apenas la recordaba. Ahora, sin embargo, no podía apartar la mirada de ella. Dicky no se parecía en nada a los hombres que Edwina solía conocer en su círculo social. Su mundo habitual estaba lleno de hombres vestidos con tweeds sobrios, de temperamento serio, con un humor seco y, a menudo, con caras largas y preocupadas. Dicky, en cambio, se movía rápido, con una energía inagotable. Se deslizaba sobre el agua detrás de las lanchas, practicando esquí acuático, con una gorra de goma, daba volteretas acrobáticas desde la popa de los yates y trepaba por los aparejos de los barcos como un niño aventurero de cuento. Cuando Edwina le preguntó a su cuñada cuántos años tenía Dicky, él se percató inmediatamente de su interés. «Ese es tu primer signo de interés real en mí», le dijo con una sonrisa. Él tenía 21 años. Ella aún no había cumplido los 20. Comenzaron a frecuentarse en bailes benéficos, fiestas en yates de lujo y bailes de gala. La señora Vanderbilt, astuta, lo animó a unirse a su crucero por la costa francesa. Él dudó por un momento, sopesando la invitación, hasta que Edwina le preguntó directamente, ¿vendrá usted, o se lo va a perder? Y sí, finalmente, Dicky vino. En la última noche del crucero, fingiendo una ligera sensación de náuseas para tener una excusa, Edwina llamó a un camarero. En lugar del camarero, inesperadamente, apareció Dicky. La cura infalible, le dijo él con una sonrisa, era dormir en la cubierta, bajo las estrellas. Y así lo hicieron, acurrucados en un bote salvavidas,
bajo el vasto cielo estrellado, un revoltijo de juventud, emoción y aire salado. A la mañana siguiente, él la invitó a almorzar con sus padres, los príncipes de Battenberg. Ella aceptó. El príncipe Louis, el padre de Dickie, recibió el coche en la entrada de la mansión. Vio a Edwina bajar de él, elegante, luminosa, pero, como siempre, imposible de leer en sus verdaderos sentimientos. Ella es la mejor mujer de su generación, dijo el príncipe Louis a su hijo. Si te casas con ella, tienes mi completa bendición y mi apoyo. Poco después de este encuentro, el padre de Dickie murió repentinamente. La llamada con la triste noticia llegó durante una fiesta en el castillo Dunrobin, en Escocia. El príncipe Louis se había desmayado en su club de Londres. Dickie pasó el día con el príncipe de Gales, su primo y amigo, tratando de asimilar la pérdida, y encontró una nota de Edwina que le entregaron en algún momento de la noche, una nota de consuelo. Aparte de David, el príncipe de Gales, tú eras la única persona que quería ver, escribió Edwina, mostrando una sinceridad inusual en su dolor. Me pregunto si te das cuenta de lo mucho que le caíste bien a papá. Esa misma semana, Edwina recibió también una citación urgente para ella, una llamada a la que no podía negarse. Sir Ernest Cassell, su querido abuelo, se había desplomado sobre su escritorio en Brock House, afectado por un ataque que le resultaría fatal. Cuando llegó a la mansión, las grandes puertas estaban cerradas, las luces estaban tenues, creando una atmósfera de luto. Pasó la noche sola en el despacho de su abuelo, el aire aún conservaba su aroma característico, una presencia fantasmal. Siempre le habían dicho que las damas de verdad no lloran, que debían mantener la compostura. Pero este dolor, tan intenso, tan directo y sin rodeos, la dejó completamente vacía y desolada, sin la fuerza para contenerlo. Edwina, en ese momento, se sentía completamente desamparada y vulnerable. Todo el amor, el cariño y el consuelo incondicional que había recibido de niña provenía de Sir Ernest, y con el ausente para siempre, se sentía irremediablemente perdida. Al amanecer de esa mañana, le mandó una nota a Dickie, un ruego silencioso de apoyo. Él vino de inmediato, sin dudarlo. Juntos caminaron por Hyde Park, bajo las hojas de otoño que caían suavemente, hablando de padres, de dolor y, de manera casi imposible en medio de la tragedia, del futuro que les esperaba. Apenas llevaban 3 semanas juntos de relación, pero el dolor compartido había dejado de lado las apariencias y las convenciones sociales, y lo que quedaba entre ellos se sentía, de repente, muy real y profundo. ¿A dónde debería ir ahora? ¿Qué debería hacer con mi vida?, preguntó Edwina, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Dickie, a pesar de su habitual compostura y su deseo de consolarla, no tenía una respuesta clara que ofrecerle. Lo que quería decirle, lo que sentía en su corazón, no lograba expresarlo bien con palabras. Es tan difícil hablar de estas cosas, escribiría Dickie después, reflexionando sobre aquel momento. Las sentimentalidades no valen nada cuando se dicen simplemente por compromiso, y si se sienten de verdad, ni hace falta decirlas, el otro las percibe. Su partida hacia la India, para la gira real, era inminente, una separación dolorosa. El barco Renown zarparía el 26 de octubre, llevando al príncipe de Gales en una prolongada gira real por India y Japón. La separación de los jóvenes enamorados duraría nada menos que 246 días. Él quería pedirle que fuera su esposa, que se casara con él, pero sentía que sería incorrecto hacerlo justo antes de una ausencia tan larga, que no era el momento adecuado. Esa mañana, antes de embarcar, Dickie le dio a Edwina un pequeño reloj de pulsera. Para que pudiera llevar la cuenta del tiempo hasta su regreso, dijo él, pero claro, en el fondo, era mucho más que un simple reloj, era un símbolo de su amor y su compromiso. Cuando el Renown se alejó lentamente del puerto, Dickie no apuntó su telescopio hacia el horizonte lejano de la India, sino de vuelta a la costa de Inglaterra, donde Edwina aún esperaba. En Londres, Edwina llenaba el silencio de su vida como podía, intentando ahogar la soledad. Bailó en el Erix hasta las 3 de la mañana, fue al teatro constantemente y almorzó con pretendientes que, sin embargo, no lograban impresionarla o captar su verdadero interés. Sus cartas a Dickie, sin embargo, brillaban con una intención clara y sutil, soltaba nombres de otros hombres, Paul Hammond, Henry Howard, Lord Fermoy.
Ella quería que él sintiera el dolor de la distancia, los celos de la separación. Y Dicky, desde la lejanía, lo sintió profundamente. Desde Bombay, él le mandó cuencos de laca exquisitos, 2 espadas ceremoniales y un mapa detallado del grupo real que acompañaba al príncipe de Gales en la gira. Cada cara en el mapa estaba etiquetada a mano, con sus personalidades garabateadas en los márgenes como un secreto íntimo entre ellos. Si te aprendes los uniformes, escribió Dicky, sabrás quién es quién cuando llegues. Edwina leyó la frase 2 veces, la releyó con atención, luego dobló el mapa con cuidado y lo guardó, como sellando una promesa tácita. Para diciembre, ella le confesó en una carta que se sentía miserable sin él y que quería ir a la India a toda costa, sin importar los obstáculos. Habló con Wilfrid, su padre, que, como siempre, distraído en sus propios asuntos políticos, no puso objeciones significativas. Todo quedó arreglado rápidamente. Se le consiguió una acompañante para el viaje. Ella iba a debutar en sociedad en la India. Dicky, a su vez, se preocupó por cada detalle práctico del viaje de Edwina. ¿Qué beber? ¿Qué alimentos no debía comer por seguridad? Le envió incluso un libro de frases con traducciones básicas para comunicarse en el subcontinente. Que llamen al portador, un whisky con soda, que envíen por el caballo. Curiosamente, las palabras, por favor, y, gracias, no venían incluidas en el manual. La India, para Edwina, fue como nada que ella hubiera visto antes, un choque cultural. La etiqueta social allí tenía la seriedad de un ritual ancestral. Cada gesto, cada movimiento, estaba perfectamente ensayado y ejecutado. El virrey y su esposa se movían con una gracia calculada y distante. Los criados, clasificados por su casta, entrenados en el manejo del hacha, una herramienta tradicional, servían agua y planchaban la ropa como si fueran artistas consumados, cada tarea una obra de precisión. Elegían flores frescas que combinaran con cada vestido de la virreina. Lavabos perfumados con esencias exóticas, escobas suaves barriendo las verandas de piedra para mantenerlas impecables. No sabes lo inteligente y rico que uno se siente aquí, escribió Edwina en una carta a casa, asombrada por el lujo y el servicio que recibía. Un coche a tu disposición cuando quieras. 10 criados para atenderte en todo. Flores especiales seleccionadas meticulosamente para cada vestido que usaba. India era, para ella, un gran escenario teatral, y ella, la consorte del virrey, tenía el papel principal en esa fastuosa obra. Caminaron juntos, cabalgaron juntos, bailaron en el salón del príncipe. Ella le enseñó a Dicky un paso de baile nuevo y, en un momento a solas, él le propuso matrimonio. Atrapada en la emoción y la grandiosidad de todo aquello, Edwina dijo, sí. A la mañana siguiente, le contaron la noticia al príncipe, a los lectores de los periódicos y a Lord Cromer, una figura influyente. Era imposible no contarles, escribió Edwina en su diario, con una mezcla de emoción y resignación. Y todos han sido demasiado amables al respecto, felicitándonos. No todos, sin embargo, estaban encantados. El virrey, que actuaba como su tutor durante la gira, entró en pánico ante la noticia. Edwina aporta mucho más a esta unión de lo que recibe, advirtió. Su fortuna debe mantenerse protegida y asegurada, habría insistido Sir Ernest Cassell, su abuelo, en su testamento. Lady Reading, más directa y sin rodeos, le escribió a Wilfrid, el padre de Edwina, al día siguiente de conocer la noticia. No tengo nada en contra de él, Dicky, solo que es muy joven y, en mi opinión, inmaduro para una mujer como Edwina. En un año, ella ya estará harta de él, lo superará. Y añadió una observación cruel, se veía tan pálida y sin madre en aquel baile, tan vulnerable. Pero ya no había forma humana de detenerlo, la decisión estaba tomada. Edwina ya había elegido su destino. Para cuando llegó la carta formal de Dicky a Wilfrid, pidiendo el consentimiento para el matrimonio, la noticia de su compromiso ya se había esparcido como un reguero de pólvora por todo el palacio del virrey. Desde el rey de Inglaterra hasta la reina, pasando por los príncipes y sus dominios, la noticia corrió por los interminables pasillos llenos de susurros en la corte imperial. A la mañana siguiente, ya se había corrido la voz por todo Londres, apareciendo en las primeras páginas de los periódicos. Wilfrid, como era de esperarse,
estaba furioso y humillado. Lo habían dejado de lado en una decisión tan importante. Se quedó de mal humor, murmurando su indignación en voz baja y se negó rotundamente a autorizar cualquier anuncio público oficial del compromiso hasta que Edwina regresara en persona a Inglaterra para hablar con él. Mientras tanto, ella, en la India, se negó a permitir que el protocolo real o el enfado de su padre ensombrecieran sus últimos días en Delhi. Cabalgaba elefantes al amanecer, cazaba hasta el anochecer y, de forma audaz y desafiante, salía a cazar jabalíes sola antes del desayuno, en contra de las normas de seguridad y el consejo de sus protectores, volviendo con polvo en el cabello y una mirada de triunfo en sus ojos. Cuando Dickie se enteró de estas actividades, se horrorizó por el peligro, pero no se sorprendió, era el espíritu indómito de Edwina. De vuelta en Londres, su llegada fue recibida con una avalancha de telegramas, enormes ramos de rosas y el parpadeo incesante e implacable de los flashes de la prensa, que la asediaba. Brock House, la mansión familiar, se vio literalmente sepultada bajo una avalancha de regalos de boda, lujosos y numerosos. Colgantes de esmeraldas y diamantes de la reina Alexandra, tiaras de su padre Wilfrid y la señora Cassell, su abuela materna, una corona con 5 estrellas de diamantes de la tía Victoria. Edwina, por su parte, le regaló a Dickie un lujoso Rolls Royce con una mascota de marinero de plata adornando el capó, un guiño a su profesión. Su boda no fue simplemente una unión matrimonial, fue, en sí misma, todo un espectáculo social y mediático de la más alta categoría. Pruebas de ropa interminables, arreglos domésticos, listas de invitados inabarcables, días enteros se esfumaron en los frenéticos preparativos. Lencería fina y rosas, en tonos malva y ocre, llegaron de las más exclusivas boutiques de Esben y David. Cada pieza venía cuidadosamente doblada sobre almohadillas perfumadas, bordadas con las iniciales entrelazadas de los novios. La prensa estaba completamente fascinada con cada detalle. La gran escalera de mármol de Brock House se transformó en un huerto de naranjos decorativos. Lirios frescos se esparcían por todas las habitaciones, inundando el ambiente con su fragancia. Su vestido de novia brillaba con tela plateada y encaje antiguo, una obra de arte. Su ramo de novia llevaba un solo y puro lirio de la Virgen, simbolizando la pureza. Dickie, esperando en el altar, se imaginaba a sí mismo como una carroza ceremonial, flotando en un mar de seda, lujo y espectáculo. A las 3 de la tarde, escribió en su diario, con una sencillez que contrastaba con la opulencia, nos casamos. Caminaron bajo un arco de sables navales cruzados, un homenaje a la profesión de Dickie. Edwina, con el rostro ligeramente empolvado pero sin maquillaje, se mordía los labios para darles algo de color, un gesto nervioso. Fueron a Broadlands, la finca familiar, pero el Rolls Royce de recién casados se averió repetidamente, fundiéndose el fusible una y otra vez. Cada pocos kilómetros, Dickie se detenía para arreglarlo mientras Edwina, resignada, fumaba un cigarrillo bajo los árboles, esperando pacientemente. En Romsey, llegaron justo cuando el pueblo terminaba su día, sumiéndose en la quietud. Les esperaba una cena modesta, sin lujos excesivos. Arriba, en su habitación, el fuego de la chimenea parpadeaba suavemente. Se desnudaron con cuidado, nerviosos y algo torpes, como en una ceremonia íntima. La enfermera Harrison le había dado a Edwina una última lección de biología, una charla sobre la noche de bodas. Se fueron a la cama, durmieron juntos y despertaron a la mañana siguiente, obligados a intentarlo de nuevo, en la intimidad. Perfecto, una felicidad maravillosa, escribió Edwina en su diario, una descripción escueta. Y luego, con una indiferencia que revelaba su pragmatismo, añadió, fuimos al cine al día siguiente a ver el noticiero de nuestra propia boda. Verse a sí mismos congelados en la pantalla, luminosos e irreales, hacía que todo lo vivido pareciera, extrañamente, cierto y definitivo. Al 5.º día de su matrimonio, ya estaban de vuelta en Londres, cenando con el príncipe de Gales, retomando sus vidas sociales. Luego se dirigieron a París, una ciudad que Edwina se imaginaba llena de escándalos y humo de cigarrillos, un contraste con su vida anterior. Dickie, más tradicional, le mostró museos y monumentos históricos. Ella, sin embargo, buscaba pasión, la efervescencia de la vida. Él exhaló en silencio, sin responder a esa búsqueda. Después, se fueron hacia el sur de Francia.
Dickie había planificado meticulosamente cada tramo de su luna de miel, cada parada, cada actividad. Edwina, por su parte, deseaba dejarse llevar por el momento, por la espontaneidad. Él, en un gesto que demostraba su incipiente adaptación a su esposa, canceló el itinerario rígido. En Tours, su cuarto de hotel daba a una ruidosa caldera. En Berwick, la plomería del hotel falló. En Santander, unos primos reales los invitaron a cenar en un ambiente formal. La reina Ana se quedó conversando con Dickie. El rey, por su parte, se llevó a Edwina, dedicándole toda su atención. A la mañana siguiente, ella amaneció enferma, con malestar. Llamaron a un doctor, quien confirmó que no estaba embarazada. En Alemania, llegaron al jardín de Wolf, una finca familiar. La hiedra se enroscaba románticamente en las persianas. La hierba alta susurraba con la brisa, creando una atmósfera de cuento. El tío Ernie y la tía Honor, parientes de Dickie, los recibieron con cariño y hospitalidad. Don y Lou, amigos o parientes, los grabaron relajándose en la finca, capturando un momento íntimo, Dickie en una toalla de baño, Edwina en una bata. Por un instante, aquel verano en Alemania pareció un comienzo prometedor para su matrimonio. Luego, sin embargo, llegó la ineludible América. Una nación más fuerte, más rápida, llena de expectativas y de un ritmo de vida frenético. Desde el momento en que bajaron del barco en Nueva York, los Mountbatten se convirtieron en celebridades de la prensa. Los periódicos no se cansaban de ellos: una boda real, un novio oficial de la Marina, una novia glamurosa y adinerada. Eran jóvenes, deslumbrantes, y lo suficientemente distantes del ciudadano común como para parecer sacados directamente de una novela romántica. Los reporteros invadieron el muelle a su llegada, sedientos de noticias y fotos. Los fotógrafos persiguieron su coche por las calles de Nueva York. Los arrastraron hasta el famoso círculo de Douglas Fairbanks y Mary Pickford, los reyes de Hollywood. Charlie Chaplin, la icónica estrella del cine mudo, los recibió personalmente en la estación de Pasadena, conduciendo el Rolls Royce de Fairbanks. Cuando Douglas y Mary se marcharon a Nueva York, prestaron generosamente su mansión, Pickfire, a los recién casados de manera despreocupada. Pickfire era una fantasía blanca de madera, encaramada en lo alto de las colinas de Hollywood, donde las jirafas paseaban por los terrenos y todo brillaba con un aura de ensueño. El capellán de la casa propuso que hicieran una película amateur, agradable y amistosa, que sería filmada en la propia Pickfire. Edwina interpretaría a la damisela en apuros, y Dickie al héroe valiente. El capellán, entusiasta, dirigiría y actuaría en la película. La trama era sencilla: Edwina es secuestrada por su valioso collar de joyas. Nadie en el reparto se acordaba de sus líneas, lo que añadía un toque cómico a la filmación. Edwina, a pesar de la tensión de la situación, se sentía feliz y relajada, disfrutando del juego. Dickie estaba encantado con la experiencia. Corrían sin parar de los estudios de cine a los clubes nocturnos de moda, persiguiendo fiestas de un lado a otro de la costa. Montaron a caballo por los viñedos, hicieron picnics con los productores de cine, conocieron al legendario jugador de béisbol Babe Ruth, y posaron incansablemente para las cámaras de los noticieros. A donde quiera que iban, los fotografiaban sin cesar, la gente los aplaudía y los admiraba abiertamente. Para Dickie, era el escenario perfecto para su espíritu aventurero. Para Edwina, era algo aún mejor: la libertad. Bailó hasta el amanecer sin cansarse, se reía a carcajadas sin contención, y besaba en la mejilla a desconocidos en un gesto de liberación. No tenía que ser educada o seguir protocolos estrictos, solo tenía que ser deslumbrante, y lo era con naturalidad. Viajaban hacia el este en un lujoso vagón de tren privado que habían alquilado solo para ellos, disfrutando de la privacidad y el confort. Dickie admiraba la precisión de los horarios del tren. Edwina se dejaba llevar por el suave movimiento y el paisaje que pasaba por la ventana. Disfrutaron de cócteles al mediodía, se pusieron impermeables para visitar las imponentes cataratas del Niágara, y ofrecieron ruedas de prensa impecables, luciendo guantes blancos. En Santa Fe, tuvieron la oportunidad de ver a nativos americanos, que posaban solemnemente a su lado mientras los flashes de las cámaras explotaban. En Washington D.C., Edwina dio un discurso para la Liga Naval,
mostrando su faceta más formal. En Florida, hicieron un picnic relajado entre las palmeras tropicales. En Nueva York, la señora Vanderbilt organizó una cena de despedida en su honor. Edwina recibió 3 pasteles de cumpleaños en un solo día, una muestra de su popularidad, de los Warburg, de los Dillingham y de las debutantes de la Quinta Avenida. Justo antes del amanecer, Paul Wittemann, el famoso director de orquesta, llegó con su banda y les tocó una serenata de despedida para América. A bordo del transatlántico Olympic, por fin, el ritmo frenético de su vida disminuyó. Dickie se quedó profundamente dormido, agotado. Edwina, sin embargo, permaneció despierta, fumando un cigarrillo. Miraba el gris Atlántico y no estaba segura si lo que sentía era alegría genuina o simplemente la inercia del movimiento constante. De vuelta de América, a Edwina le costaba adaptarse a la vida en Londres. El póker, el tenis, las pantomimas, todo le parecía lento, carente de la efervescencia que había encontrado en Estados Unidos. En Londres, intentaba seguir el ritmo social, buscando distracciones, un club nuevo, un show nuevo, una cena distinta cada noche. Ella y Dickie visitaron todos los bares principales de Mayfair, el barrio más exclusivo de Londres. Luego, una noticia interrumpió su rutina. Dickie había sido enviado a Constantinopla para servir a bordo del HMS Riveni, su nuevo destino naval. Edwina estaba furiosa, quedarse atrás en Londres le causaría una profunda infelicidad. Él la consoló con un conejito de juguete y un beso cariñoso. Esa noche, ella escribió en su diario, muy miserable. Era la primera noche que pasaban separados desde la boda, una dura prueba para su joven matrimonio. Edwina se quedó perdida en sus pensamientos, sintiendo la soledad. Una niebla espesa cubría Park Lane, la elegante calle. Brock House se sentía frío y vacío sin Dickie. Mientras la mayoría de la alta sociedad estaba atrapada en casas de campo húmedas y monótonas, Edwina se aferraba a unos pocos amigos fieles que la comprendían. Juntos retomaron el viejo ritmo de las fiestas, bailando en el Berkeley y en las galerías Grafton, y disfrutando de la música jazz en las fiestas de medianoche. Pero los días se hicieron más difíciles, más largos. No había obligaciones reales para ella, solo un sinfín de compras, partidas de bridge, almuerzos tranquilos, una visita ocasional al dentista y, siempre, cartas, innumerables cartas para Dickie. Para febrero, ella estaba completamente agotada física y mentalmente. Nada, escribió, me revive por mucho tiempo. Dickie, sintiéndose arrepentido por su ausencia, prometió compensarla. Después de 3 meses separados, Dickie volvió a Londres, listo para intentar tener un hijo con ella. Sus días se llenaban de almuerzos en el lujoso Claridge's y en la propia Brock House. Por las noches, bailaban en el Savoy, escuchaban jazz en el Foley's Bear, y se organizaban fiestas improvisadas en el camerino de la famosa actriz Tayula Bakead. George Gershwin tocaba el piano como si fuera una segunda luna de miel, pensaba Dickie, embelesado por la música y el ambiente. En junio, Edwina quedó embarazada. Ambos, sorprendentemente, estaban encantados con la noticia. Pero en julio, el HMS Riveni zarpó de nuevo, esta vez rumbo al norte. En agosto, ella se unió a Dickie en Edimburgo, donde él había conseguido una suite en el elegante Hotel Caledonian. Allí, ella daba largas caminatas por la ciudad, se probaba ropa nueva y le rogaba a sus amigos que la visitaran para aliviar la soledad. Estaba aprendiendo lo que significaba ser la esposa de un oficial de la Marina, una vida marcada por las ausencias y las esperas. Pero no le gustaba el clima frío, la tranquilidad de Edimburgo, ni la espera constante. De vuelta en Londres, Edwina regresó al Riviera Club, a las Grafton Galleries, al Blue Lagoon, a menudo en compañía de Hugh Molyneux. Dickie, a mediados de agosto, la encontró tan enérgica e incansable como siempre. Corrían de un club a otro, a veces bailando con el legendario Fred Astaire y su hermana Adele. A ella le gustaban más los sitios que no eran elegantes, los locales más informales. Por ejemplo, Rector's, un sótano en Tottenham Court Road, humo, música ruidosa, nadie mirando con juicio. Dejó el tenis, una actividad que requería disciplina, y se puso a tejer, una actividad más pasiva. Esperó. No le iba bien esa nueva rutina, no la llenaba.
Al tercer día, se derrumbó, migraña, neuralgia severa. En enero, Dickie zarpó rumbo al Mediterráneo, de nuevo lejos. Edwina se mudó a Brock House, la mansión familiar en Londres. A las 10 de la noche del 13 de febrero, la enfermera Nisbet llamó urgentemente al doctor Simpson. Edwina pensó que era una falsa alarma, pero en pocas horas, bajo cloroformo, dio a luz. Una hija divina, escribió en su diario con letra cuidadosa, con lápiz para no manchar las hojas, una muestra de su meticulosidad. Demasiado emocionante, la algarabía empezó de inmediato. Cables de felicitación, flores, telegramas, regalos. Una flecha de rubíes de su abuela, la señora Cassell, una pulsera que una vez usó la reina Victoria de la madre de Dickie, y un anillo de rubí de Dickie, como muestra de su amor. Él recibió la noticia por cable a las 10 de la mañana, a bordo del HMS Riveni. Los oficiales brindaron con champán, celebrando la buena nueva. Una hija, escribió Dickie en su diario, mucho más linda de lo que jamás imaginé. Me siento como si estuviera borracho de felicidad, extasiado. La causa de tanto alboroto, Patricia Edwina Victoria, fue instalada de inmediato en la habitación de los niños, a cargo de la niñera. El príncipe de Gales vino a admirarla, encantado con la recién nacida. Lo mismo hizo el príncipe George, otro miembro de la familia real. Edwina, sin embargo, estaba más distante, su descripción de Patricia era más objetiva, una niña con mucho pelo y una cabecita divina, pero no había mucho más que contar para ella. La niñera se hizo cargo de todo el cuidado, como era costumbre. Edwina se centró en recuperarse físicamente, con masajes eléctricos y almuerzos tranquilos. Para marzo, el bebé fue enviado a Romsey, a la finca campestre. Con su figura recuperada, Edwina volvió a su vida social. Primero, un viaje a París para pruebas de vestuario, luego a la villa de la señora Pulitzer en Antibes, en la Riviera Francesa. Las fiestas duraban hasta el amanecer, interminables y hedonistas. Edwina salía a bailar, a jugar en el casino, y lo más emocionante de todo para ella, a pasear en coche por las carreteras costeras, sintiendo la velocidad y la libertad. En abril, Dickie volvió de permiso, conoció a su hija por primera vez y se enamoró perdidamente de ella. El bautizo de Patricia fue el 22 de abril en la Capilla Real, un evento de gran pompa. Edwina lucía un elegante vestido de satén negro con ribetes de armiño, un atuendo formal. Patricia se retorcía inquieta bajo el encaje de su faldón bautismal. Los álbumes de fotos de Edwina de 1924 estaban llenos de imágenes de viajes en yate, copas de polo y Simon, su spaniel negro. Sin embargo, solo hay 9 fotos de Patricia en esos primeros meses de vida, un reflejo de su distancia. Como su propia madre, Edwina delegaba el cuidado de los niños en manos de expertos, las niñeras. Los Mountbatten, como pareja, estaban por todas partes, asistiendo a todos los eventos sociales. Edwina aplaudía el polo de Dickie, jugaba al golf con él, probaba ponis en las cuadras, conducía coches deportivos y practicaba pasos de baile. Iban al teatro, al cine y a todos los nuevos espectáculos. Asistían a cortes reales y bailes de gala. Para los demás, para quienes los veían desde fuera, parecían la imagen de la pura felicidad y la pareja perfecta. Después de la siguiente partida de Dickie en su misión naval, Edwina corría más rápido que nunca, buscando llenar el vacío de su ausencia con una frenética actividad social. Se mudó de Wimbledon a Ascot, de las Vacas a París. Visitó a Mary, su hermana, en la escuela de señoritas donde estudiaba, pasó por los Juegos Olímpicos, asistió a una cena de lanzamiento en el yate de los Vanderbilt, presenció partidos de polo y organizó una fiesta de 3 días en Broadlands donde tocó el famoso George Gershwin y bailaron los legendarios hermanos Astaire. Para los que la veían, su vida parecía un baile de disfraces interminable. Y Edwina estaba a la altura de la exigencia. Vestía piel de zorro gris y sombreros rosa palo para las carreras de caballos, seda naranja vibrante para las vacas, un sombrero rojo y zorro blanco para el polo. Por la noche, sus vestidos de chifón y capas con borde de piel eran la envidia de todos. La moda era un compromiso constante, una declaración de identidad. Viajaba a París en primavera, y de nuevo en otoño. En Londres,
se colaba discretamente en las pruebas de ropa entre sus citas para masajes, manicuras y visitas a la peluquería. Cuando se pusieron de moda los pendientes pesados, se perforó los lóbulos de las orejas y los endureció para poder llevar colgantes de joyas en forma de frutas, por muy pesados que fueran. Ella se mantuvo delgada gracias a una dieta estricta y a moverse constantemente, sin parar. Jugaba al tenis durante el día, y bailaba durante 3 horas cada noche. Aunque estuviera quieta, brillaba con una luz propia, rebosante de energía, aunque casi nunca estaba quieta, siempre en movimiento. Con Dickie de vuelta, regresaron a América, esta vez acompañando al príncipe de Gales. Edwina bailó hasta el amanecer sin cansarse. Dickie se dio su masaje matutino y fingió disfrutarlo, no lo hizo, se sentía mal. Él empezaba a sentirse mal de salud. Se suponía que iban a quedarse en Long Island con el millonario del petróleo Joshua Cosden, pero nada más llegar, a Dickie le diagnosticaron amigdalitis y lo mandaron a la cama. Edwina no bajó el ritmo de su actividad social. Se lanzó desde los trampolines con paraguas, hizo esquí acuático detrás de lanchas motoras y volvía al amanecer de los clubes de Manhattan, luciendo vestidos de seda finísimos, refrescados solo por la brisa del mar. Su admirador más reciente, Johnny Gaston, siempre estaba al teléfono, llamándola constantemente. Dickie los oía desde su cama de enfermo, sintiendo los celos. Una noche, desesperado por la situación, se escapó a Coney Island con 2 amigos de la marina. Llegó a casa a las 2 de la madrugada. Edwina no había vuelto todavía. Ella regresó a las 6 de la mañana. Él se había quedado despierto, esperando poder contarle su noche de evasión. Ella estaba furiosa, no por la espera, sino por lo que percibió. Ella pensaba que él la estaba espiando y controlando. Durante 2 días, Edwina, en un acto de control, hizo solo lo que a Dickie le gustaba: aquaplaning, ir a ver los famosos Ziegfeld Follies, cenar con el famoso humorista Will Rollers y largas noches viendo películas con su proyector personal. Pero algo tenso quedaba en el aire entre ellos. Entonces, con solo unos días antes de regresar a Inglaterra, Edwina se dio el gusto, como recompensa por su buen comportamiento, de almorzar coqueteando abiertamente con Liddell Huy. Cuando Dickie le recordó que su curso de señales navales estaba a punto de comenzar, ella respondió con calma que tenía planeado quedarse en Nueva York, desafiando sus planes. Lo llamó aburrido, sin rodeos. Dijo que odiaba a sus amigos. Que despreciaba sus gustos. Dickie, desconcertado y herido, solo pudo disculparse, aceptando las críticas, que era un aburrido, un snob, un bailarín pésimo, un mal navegante. Gran parte de lo que decía ella era cierto, pero Edwina, curiosamente, lo despreciaba por admitirlo con tanta facilidad. Como amante, Dickie era entusiasta, pero, en la práctica, un desastre. Se había casado sin experiencia sexual, y 3 semanas caóticas en América, marcadas por el distanciamiento, solo habían empeorado las cosas en su intimidad. Edwina no sabía exactamente qué estaba pasando con él, y Dickie no tenía ni idea de cómo arreglarlo. Él volvió solo a casa, decidido a convertirse en el hombre que ella quería que fuera. Edwina, por su parte, retomó su vida social en un triángulo amoroso, o incluso más complejo, a solas. Johnny Gaston y Liddell Huy andaban por ahí, a veces juntos, pero más seguido por separado, visitándola. Ella creía que los mantenía a todos a distancia, que estar con varios admiradores demostraba que no estaba disponible para una relación seria. Pero cada uno de ellos pensaba que él era el indicado, el favorito. Cuando la rechazaban o se sentían usados, se volvían contra ella, mostrando su resentimiento. Después de semanas de tensión y escándalo apenas contenido, Edwina se dio cuenta de que se había equivocado en su percepción de la sociedad americana. Ella pensaba que Estados Unidos era más moderno, más comprensivo, menos crítico con las relaciones liberales. Creía que sus fiestas y su estilo de vida significaban libertad sexual y social. Pero la sociedad en la que había entrado en América, por más bulliciosa y animada que fuera, era profundamente conservadora en el fondo, a pesar de su aparente modernidad. Y Edwina, agotada física y mentalmente, y muy deprimida por la situación, decidió regresar a casa, a Inglaterra. Llegó a Southampton el 14 de octubre. Dickie,
que estaba de permiso corto de la escuela de señales, se cambió rápidamente de uniforme y sorprendió a Edwina en la pasarela del barco, esperándola. Ella casi no reaccionó ante su presencia. Dickie vino a verme, escribió secamente en su diario, con una frialdad que contrastaba con la emoción del momento. Dickie, buscando su aprobación y un hogar, convirtió su habitación en Brock House en una cabina naval. Paredes forradas de corcho, techos pintados de blanco, conductos de ventilación instalados, una litera reglamentaria, un lavamanos plegable, 2 pequeños portillos con marco de bronce que daban a la luz. Una pequeña flota de barcos recortados parpadeaba luces en código Morse en la pared, un detalle de su obsesión naval. Un botón, al pulsarlo, hacía el zumbido de motores lejanos, simulando el ambiente de un barco. En una esquina, bajo vidrio, estaba el uniforme naval de su padre, exhibido con reverencia. Al lado, Edwina dormía sobre satén y plumón de cisne, símbolos de lujo, sin apenas conectar con el ambiente militarizado. En su diario, todavía llamaba a Patricia, la bebé, mostrando su distancia emocional. No fue hasta que la niña casi cumplió 2 años que Edwina empezó a usar su nombre de pila. Para 1925, Edwina ya había sido declarada una de las 6 mujeres mejor vestidas del mundo, un honor que celebraba su belleza y estilo. En honor a este evento, ella organizó una fiesta en su casa donde Leslie Hutchinson, conocido como Hutch, a quien había visto por primera vez en Nueva York, fue invitado a actuar. Hutch tenía una voz aterciopelada y una presencia magnética, era esquivo pero nunca pasaba desapercibido. Cantaba no como pidiendo atención, sino exigiéndola, con una autoridad vocal que cautivaba. La sociedad londinense murmuraba sobre sus amantes, mujeres, hombres, a veces ambos, ya que su vida personal era tan escandalosa como su talento. Se decía que había sido compañero de la realeza en sus aventuras. Ahora él tocaba el piano y cantaba en la casa de Edwina, mientras ella le envolvía un pañuelo de gasa alrededor de los hombros en un gesto de intimidad o complicidad. Más tarde, se rumorearía un romance entre ellos que escandalizaría profundamente a la sociedad británica por la cuestión racial. Dickie, por su parte, observaba toda la escena desde un lado, aparentemente ajeno a la situación. Para la primavera de 1926, Dickie ya había terminado su curso en Greenwich y se unió al HMS Centurión para una breve misión con la flota de reserva. Volvía con frecuencia a Londres para jugar al polo, montar a los ponis, y desarrollar una nueva obsesión, el golf. El ritmo de vida de Edwina, sin embargo, era imparable, frenético. Su salud empezó a fallarle notablemente. Mes tras mes, se quejaba de migrañas severas, calambres intestinales, y mala digestión crónica. Las radiografías no mostraban ninguna causa orgánica, lo que frustraba a los médicos. Estos le recetaban somníferos para dormir, masajes relajantes, gotas para los ojos irritados y terapias con rayos eléctricos, tratamientos de moda de la época. Se le infectó un dedo del pie, sus nervios estaban agotados. Se desmayó en una ocasión durante una cena social, un síntoma de su agotamiento. Comía poco, se exigía demasiado a sí misma y se negaba a usar gafas, a pesar de su miopía, porque las consideraba feas. Y detrás de todo ese ajetreo y sus problemas de salud, estaba el inmenso estrés de ocultarle la verdad a Dickie sobre sus aventuras amorosas. En la jerga de los Mountbatten, a estos hombres se les llamaba Hinks, encantadores acompañantes que llenaban las horas cuando Dickie estaba ausente por sus deberes navales. Su primer verdadero romance, tras su matrimonio, fue con Hugh Molyneux, heredero del conde de Sefton. Era 3 años mayor que ella, encantador, considerado por muchos el hombre más guapo de Londres. Esta relación duró 10 meses. Cuando Hugh fue destinado a la India por sus obligaciones militares, Edwina pasó a otra relación, esta vez con Stephen Laddie Sanford. Laddie era todo lo que Dickie no era, un tipo de Yale, campeón de polo, cazador de grandes animales y heredero de una fortuna considerable. En agosto de 1925, Laddie se unió a los Mountbatten de vacaciones en Deauville, Francia. Desde ese momento, él y Edwina fueron inseparables, su romance público. Dickie, ajeno o ignorante a la situación, siguió adelante con su vida hasta que el príncipe de Gales, David, se lo contó directamente. David tenía una historia rara sobre Edwina, escribió Dickie en su diario,
reflejando su desconcierto y su incipiente dolor. No quería creerlo, pero era verdad, y apenas estaba empezando el patrón de infidelidades. En Londres, Edwina y Laddie se veían por todas partes, sin disimulo, en la embajada, en la colonia de americanos, en los palcos del teatro y en los clubes privados para cenar. A Dickie le fastidiaba profundamente la situación, pero no podía hacerse el desentendido o ignorarlo por más tiempo. A veces, desde su propio cuarto en la mansión, Edwina gritaba a Dickie, para que la oyera, aquí mismo con Laddie. Los amigos de Dickie dejaron de venir a visitarlo por las mañanas, sintiendo pena por su situación. Cuando Laddie, por fin, se fue con su equipo de polo a Estados Unidos, Dickie intentó desesperadamente recuperar a su esposa. Pero se encontró con puertas cerradas y con notas como esta que Edwina le dejaba: cariño, perdón por haberte echado anoche. Creo que fue la peste. Para septiembre de 1926, había alguien nuevo en la vida de Edwina. Mike Bardell, un hombre alto, carismático, con un parche negro en el ojo, un exoficial de caballería que acababa de ser contratado por el periódico Daily Express. Rico, desenfadado y amigo de Oswald Mosley, una figura política controvertida. Él y Edwina se volvieron inseparables, su relación era pública. Dickie, quien más adelante se haría famoso por sus propias aventuras amorosas con hombres y mujeres, en ese momento todavía estaba aferrado a su esposa Edwina, negándose a reconocer la realidad. Ninguna acción tuya, por pequeña que sea, pasa desapercibida para tu pareja, escribió Dickie en una carta a Edwina, mostrándole su angustia y su necesidad de su atención. Ojalá pudiera coquetear con otras mujeres, especialmente con mi esposa. Ojalá no fuera tan engreído. Ojalá manejara como Bobby Casares, hablara como Peter, disparara como mi padre. Ojalá no estuviera en la marina. Ojalá tuviera más dinero para darte mejores regalos. En otras palabras, en aquella carta, Dickie le estaba diciendo a Edwina: ojalá fuera digno de tu amor. Edwina guardó la carta, la atesoró, pero nunca le respondió, lo que aumentaba su sufrimiento. Por fuera, sin embargo, nada parecía haber cambiado en su rutina social. Recibía a la familia de Dickie, organizaba recaudaciones de fondos benéficas y elaboraba listas de invitados para fiestas, pero se estaba desmoronando internamente debido a la tensión. Almorzó con Mike, luego vio a Laddie, luego Mike vino a cenar, anotó en su diario, una rutina frenética de amantes. Visitó a su papá, cenó con la sobrina de Dickie, pasó a ver a Patricia, su hija, que ahora tenía tosferina. La noticia de la enfermedad de su hija apareció enterrada entre entradas de discotecas en su diario, mostrando su priorización. Se unieron a los Fitzgerald en el café. Cama muy tarde, Patricia tiene tosferina, anotó. Laddie, su amante, quería que dejara a Dickie y las dos veces discutieron por ello, en Londres y en París. Por un tiempo, ella se distanció de Laddie. Pero cuando Laddie se fue a América en junio, Edwina se sintió completamente hundida en la tristeza. Fue a ver a Dickie en Yugoslavia, donde estaba con la marina. El paisaje yugoslavo era precioso, pero ella se sentía mal, agotada, y, probablemente, culpable. Le compró un polo nuevo a Dickie, montó a la amazona con él, lo animó en los juegos acuáticos que le gustaban. No sirvió de nada para reparar el matrimonio. 5 años después de la boda, el matrimonio se había roto en silencio, una fractura profunda e irreparable. Hugh Molyneux regresó a Londres, su ex amante. Laddie seguía en América, fuera de su alcance. Edwina y Hugh se reencontraron, y su relación se reavivó. Bailaron juntos en la feria de Mayfair. Habla en serio, escribió ella sobre Hugh, indicando una mayor seriedad en la relación. Entonces Mike Bardell, otro de sus amantes, regresó a su vida. Almuerzo con Hugh. Mike vino a cenar. Luego, Laddie, su examante, regresó también. En una tarde especialmente caótica en Brockhouse, una criada a punto de colapsar por el estrés. Edwina acababa de volver de una jornada de compras intensa. 5 pretendientes o amantes estaban esperando su turno para verla en la mansión. El señor Gray está en el comedor, anunció la criada, visiblemente estresada.
Señor Sanford está en la biblioteca. El señor Phillips está en el tocador. El señor Portago está en el cuarto de la tía. Y simplemente no sé qué hacer con el señor Molineux. Edwina estaba delgada, nerviosa y al borde del colapso, su diario se llenó de dolores de cabeza y mareos. Sufría reglas irregulares y dolorosas, médicos y dentistas se echaban la culpa. Viajó a París, donde muchos biógrafos creen que abortó, y luego fue a Malta para estar con Dickie, llevando esta vez a Patricia. Por unos meses la familia recuperó una tregua, paseos en canoa, un árbol de Navidad, planes esperanzados. Pero pronto Dickie fue reasignado al HMS Queen Elizabeth y la vida naval volvió a separarlos. Edwina disfrutó de Egipto, bazares, camellos, museos, pero sus malestares persistían, dolores, sangrados, diagnósticos inconclusos. Para el cumpleaños de Dickie, ella viajó con Laddie, su amante. Más tarde él propuso intentar otro hijo, ella se negó por salud. Ingresó brevemente en un asilo para recuperarse, volvió y buscó consuelo en América con los Vanderbilt y Laddie. Pensó estar embarazada en octubre, sufrió un sangrado y posiblemente un aborto espontáneo. Regresó a Inglaterra y el médico confirmó embarazo, el bebé nacería en mayo. Dickie zarpó en maniobras, Edwina le siguió por España y Marruecos. En Madrid sufrió trabajo de parto prematuro, Pamela nació 5 semanas antes, sana. Tras recuperarse emprendió viajes por América y el Caribe, rodeada de lujo y amantes, la distancia entre ella y Patricia se hizo visible, la conexión materna era distante, mientras que con Pamela mostró mayor posesividad. Su salud volvió a fallar, colapsó en una cena, le diagnosticaron infección interna y necesitó cirugía y larga recuperación con terapia. Su reaparición pública en el London Palladium la mostró etérea y frágil, las fiestas y viajes continuaron, La Habana, México, encuentros con actores y acompañantes. Mientras tanto, crecían rumores y escándalos, cartas de parientes, habladurías en prensa sobre divorcios y romances con celebridades. En 1932 un periódico publicó insinuaciones sobre una relación con un hombre de color. El caso fue a juicio, Edwina negó todo y ganó la disculpa del diario. Tras el escándalo apareció el nombre de Leslie Hutchinson, Hutch, músico que había formado parte de su círculo desde Harlem, él seguiría siendo una presencia duradera. A la vez, Dickie se enamoró de Yola Letelier, esposa joven y elegante de un magnate francés. En lugar de romper, Edwina buscó a Yola en París, la conoció y, sorprendentemente, congeniaron, su relación con Dickie pasó a ser más igualitaria, acordaron no divorciarse, vivir separados en lo práctico y aceptar aventuras mutuas bajo reglas implícitas. Yola y Edwina terminaron siendo cómplices y compañeras, la vida íntima de la pareja se volvió compleja pero estable. Bonnie Phillips entró como otra figura central, joven, alto, piloto, y pronto, parte de la familia. Con él, Edwina halló un refugio tranquilo, viajarían juntos por el mundo, Río, Bali, Borneo, Asia, viviendo aventuras que contrastaban con la inminente sombra de la guerra. Bonnie y Yola llegaron a convivir con los Mountbatten, el arreglo fue liberal y a menudo armonioso, aunque no exento de celos y cambios de humor. En lo económico, los gastos se dispararon. Brockhouse resultó insostenible, altos costos y problemas legales por la prohibición de venta en el testamento familiar. Tras negociaciones y subastas, la mansión se demolió y se alzó un edificio moderno, los Mountbatten conservaron los últimos 2 pisos. Buscando ahorro, se trasladaron a Malta como exiliados fiscales. Allí Edwina intentó adaptarse, fiestas, picnics y una vida mediterránea calmada, hasta que la prensa reavivó chismes y el ojo público se mantuvo atento. A pesar de los escándalos y de las múltiples relaciones, Edwina consolidó un papel poco convencional, una mujer que reclamaba sus deseos, que negociaba alianzas, que convertía rivalidades en compañerismo y que, sobre todo, buscaba sentido fuera de los moldes matrimoniales. Entre viajes, amantes, labores sociales y la preparación para la tormenta que se aproximaba en Europa, su vida siguió siendo intensa, contradictoria y a menudo a contracorriente de las expectativas sociales. «Eres tan comprensivo, Dickie», le escribió, justificando su ausencia. Junto a Bonnie recorrió Pekín, las Molucas, Hong Kong y Japón, viajando como si el tiempo se hubiera detenido para su disfrute.
pero en 1936 el mundo cambió, murió Jorge V y subió al trono Eduardo VIII, cuyo romance con Wallis Simpson provocó crisis constitucional y finalmente la abdicación. Los Mountbatten se adaptaron rápido al nuevo rey, Jorge V, y aquel invierno buscaron refugio con los niños en Suiza. Hubo nieve, enfermedades y la usual extrañeza de Dicky. En 1939 el pacto de acero entre Hitler y Mussolini fue un mal presagio. Los refugiados llegaban a Londres y Edwina, conmovida, se volcó en comités de ayuda y donaciones. Su ascendencia judía la impulsó a actuar. En julio murió su padre Wilfrid, el duelo mezcló lo personal con la ratificación de la amenaza europea, prepararon máscaras antigas y se declaró la guerra el 3 de septiembre. Dicky fue destinado a Portsmouth, la cercanía de la muerte reforzó el afecto entre ambos. Edwina le enviaba cartas, bufandas y apoyo práctico, confesó que, pese a todo, no se casaría con otro si volviera a empezar. Intentó servir formalmente, ofreció Broadlands como hospital, se presentó al WVS, BAAF y WRNS, la rechazaron por su fama de socialité. Sin rendirse, en abril fue nombrada presidenta de la División de Enfermería de Hampshire y las cajas de suministros empezaron a llegar a su piso en Kensington, vendajes, uniformes, medicamentos. El 10 de mayo de 1940 Alemania invadió Holanda, Bélgica y Luxemburgo, Chamberlain dimitió y Churchill subió. La marina de Dicky fue golpeada, el HMS Kelly y luego el Javelin sufrieron ataques, se alabó su heroísmo pese a controversias sobre decisiones tácticas. Mientras Londres ardía en el Blitz, Edwina trabajó sin pausa, inspeccionó refugios, túneles y puestos de primeros auxilios, descubrió desorganización y condiciones infrahumanas. Le ofrecieron la dirección de los servicios voluntarios de St. John Ambulance en la capital y ella salió a la calle, iba a incendios, coordinaba voluntarios y hacía informes directos al rey y a ministros. Su estilo era inflexible pero eficaz, reprendía incompetentes y cuidaba al personal, para muchos era un terror, para otros una salvadora. Broadlands se transformó en hospital de convalecencia, Edwina vio allí el rostro agradecido de la guerra. En 1941, ascendida a Dama Gran Cruz de la Real Orden Victoriana y subdirectora de distrito, volvió a viajar con Dicky a Estados Unidos para recabar apoyo. En Nueva York y otras ciudades habló ante comités y audiencias, convenciendo a escépticos con relatos sobre niños, enfermeras y ciudades bajo bombas. Recorrió fábricas, clubes y sedes de la Cruz Roja, su presencia multiplicó las ayudas. Pearl Harbor cambió el escenario, Estados Unidos entró en la guerra y la intensidad de su trabajo aumentó. En lo íntimo, la vida seguía compleja. Bonnie se integró en la familia y viajó con ellas a América para estar con las hijas, Edwina mantuvo relaciones afectivas y, pese al escándalo social, su matrimonio con Dicky se reinventó una y otra vez, ahora forjado por el deber y la adversidad. Patricia y Pamela pasaron temporadas en Estados Unidos, y Edwina intentó darles normalidad entre mítines y actos públicos. A finales de 1944, harta de excusas burocráticas, Edwina obtuvo permiso para viajar al sudeste asiático. Su misión fue inspeccionar hospitales, centros de descanso y zonas de conflicto en India, Birmania y China. Viajó en trenes miserables, jeep y aviones militares, dobló agendas oficiales para ver lo que no estaba en el programa. Visitó quirófanos, bancos de sangre, orfanatos y campos, documentó deficiencias y exigió cambios. Su método directo, inspeccionar sin avisar, trabajar en la trinchera administrativa, le granjeó fama y respeto. Tras semanas de extenuante labor volvió a Inglaterra, donde sus informes obligaron a movilizar recursos, camas, mosquiteros, medicamentos y botas. Dicky utilizó sus datos en inspecciones y en cartas a la corona, juntos reconstruyeron otra vez su matrimonio. La guerra produjo victorias y horrores, Rangún cayó, Alemania se rindió y luego el mundo contempló Hiroshima y Nagasaki. Sin pausa, 36 horas tras la capitulación japonesa, Edwina voló al sudeste asiático para comenzar la mayor tarea posbélica, localizar y rescatar a prisioneros aliados olvidados en campos atroces. En agosto de 1945 llegó a Rangún, encontró prisioneros demacrados, ojos hundidos por hambre, historias duras, indescriptibles. En Tailandia y Sumatra vio puertos minados, pistas destruidas y campamentos infestados por malaria y hambre. Su franqueza, a veces brutal, rompía tensiones.
repartía cigarrillos, registraba nombres, reclamaba evacuaciones inmediatas. En Changi y otros campos caminó entre miles de supervivientes, incluso firmó autógrafos con sangre cuando no había tinta. Voló por Filipinas, Hong Kong y Java, alternó 15 días de normalidad con la familia y jornadas extenuantes en hospitales destartalados. Registró cada carencia y cada rostro, lloró en despedidas y celebró logros prácticos, evacuaciones, vacunas, suministro de víveres. A su regreso, la patria la homenajeó con medallas y honores, pero ella rechazó el glamour, su propósito era la acción, no el reconocimiento. La guerra, el servicio y la evidencia de la miseria humana la definieron. Edwina dejó atrás la vida frívola que la había sostenido y se convirtió en la reformadora implacable que la historia reconoce, exigente, compasiva, incansable, capaz de cruzar sociedades y jerarquías para poner la organización al servicio del dolor real. Luego, en verano, la nombraron superintendente y jefa de la división de enfermería de St. John Ambulance, el cargo femenino más alto en la organización. Con 70.000 voluntarios adultos y 10.000 cadetes bajo su responsabilidad, inspeccionaba hospitales, bancos de sangre, puestos de defensa civil, inauguraba bazares, encabezaba desfiles y firmaba apelaciones a la luz de una lámpara. Viajaba a 5 pueblos en un día y hablaba en cada uno. Los primeros meses de 1943 fueron los más duros de su vida. Sus únicos respiros eran 2 días en Broadlands con Bonnie, paseando en un silencio cómodo. En enero recibió la CBE, la dejó a un lado y volvió al trabajo. El 26 de febrero se desplomó de agotamiento tras un día interminable, dormía poco y trabajaba jornadas de 18 horas. El 28 de agosto Churchill y Roosevelt nombraron a Dicky comandante supremo aliado del sudeste asiático. Él quería que ella se mudara a la India, pero ella permaneció en Londres, su labor allí era crucial. Bonnie partió a mediados de octubre. Dicky prometió que las cartas para él pasarían por la valija diplomática. La casa quedó vacía, los bombardeos sobre Londres se intensificaron y Edwina, febril y temblando, se negó a descansar. Todos los días estoy en desfile. Entre tareas, ayudó a montar This is the Army y sostenía a Dicky con cartas orgullosas. El matrimonio había dejado atrás los celos, ella tenía ahora reputación y propósito propios. Mientras tanto Dicky inició un romance con Janie Lindsay, la vida privada de ambos se enredaba. Llegó el día D, 6 de junio los aliados desembarcaron en Normandía usando planes en los que Dicky había participado. En el sudeste asiático propuso un asalto al sur de Birmania, rechazado por el Estado Mayor, Churchill no lo impuso. Dicky extrañaba a Bonnie, Edwina comprendía y empatizaba. Alarmados por los hospitales indios mal abastecidos, pidieron 700 enfermeras sin conseguirlas. Harta de la inacción burocrática, Edwina consideró ir ella misma a la India para evaluar y volver con un plan. Antes de partir, Bonnie regresó tras 8 meses, sus cartas habían sido vagas. En enero conoció a Bill Paley, fundador de CBS, de febrero a junio fueron inseparables. Cuando Bonnie anunció su boda con Gina Bernern, Edwina quedó destrozada. Dicky ofreció su apoyo y mostró deseo sincero de facilitar su felicidad. Años después, Dicky tendría un romance con la hija de Bonnie. A finales de octubre de 1944 obtuvo permiso oficial para viajar al sudeste asiático. Su misión abarcaría hospitales, puestos de socorro, centros de bienestar y lugares de descanso por India, Birmania y Chungking. Dicky celebró la noticia, su visita elevaría la moral. Le mandó sacos de dormir, botas para mosquitos y le pidió que pusiera en cintura al personal médico. Quiero ver lo que no está en el programa oficial, decía ella, doblando las visitas diarias previstas. En El Cairo y Bagdad asesoró equipos de ayuda. El tramo final hacia la India fue brutal, noches en tren sin calefacción, literas incómodas, viajes agotadores. En Karachi no hubo recepciones, solo marineros extenuados y hospitales mal equipados. Cada noche redactaba informes, enviaba cables y registraba peticiones. En Bangalore organizó un baile improvisado para levantar la moral. En Bombay, días de descanso, fueron inspecciones constantes. Voló a Jhansi sin avisar y descubrió desorganización y personal que ni se conocía entre sí. Su fama creció, Lady Lois ya no seguía el protocolo. Viajó en tren ambulancia, jeep, avión militar y a pie. Cuando su jeep quedó atascado en una marea alta,
esperó con el agua hasta la cintura y continuó empapada pero sonriente. No se le escapaba ningún detalle, desde quirófanos de mandíbula hasta el hedor de cuerpos en descomposición, durmió bajo seda de paracaídas y llegó a estar a 500 yardas de las líneas japonesas. Los soldados, curtidos, admiraron su valor. En marzo cruzó a China, voló sobre el Himalaya hasta Kunming, revisó bancos de sangre, orfanatos, estaciones de desinfección y almacenes de suministros. En Paonan inspeccionó hospitales y recorrió la peligrosa carretera de Birmania, anotando, estrechos, peligrosos, subiendo y bajando pasos de 8.000 pies. Su informe final fue un diagnóstico exhaustivo del sistema médico militar, documentó deficiencias y propuso cambios concretos. Tras semanas de viaje decidió viajar en tercera clase desde Dimapur, como los soldados, las condiciones la horrorizaron, sin luces, sin comida, sin baños. Volvió a Delhi para ruedas de prensa y luego pasó 36 horas en Bikaner con un marajá, durmiendo al compás de sitares. Regresó a Inglaterra a mediados de abril y, sin pausa, sus informes movilizaron recursos, medicamentos, camas, abanicos, botas, mosquiteros y jabón. La burocracia prometía, pero retrasaba la acción. Dickey elevó sus informes al rey y a comités, y el equipo indio valoró la precisión de sus datos. La pareja se reencontró y reconstruyó su matrimonio una vez más. A principios de mayo cayó Rangún, la victoria en Birmania fue un hito. Alemania se rindió, el mundo quedó conmocionado por Hiroshima y Nagasaki. 36 horas tras la rendición japonesa, Edwina voló de inmediato al sudeste asiático para una tarea imponente, localizar y rescatar a prisioneros olvidados. El mando del sudeste asiático era gigantesco, selvas, islas y ciudades destrozadas, 500.000 de soldados japoneses rondaban y más de 120.000 prisioneros aliados estaban en condiciones atroces. El 23 de agosto llegó Edwina. Rangún recibió flotas de supervivientes demacrados, ella recogía nombres, fragmentos de historias y testimonios de resistencia, historias duras, indescriptibles. En Tailandia la advirtieron sobre puertos minados y pistas destruidas. En Tamón 5.000 prisioneros esperaban desnutridos, su franqueza rompió la tensión, ustedes apestan, no hay duda, dijo, y provocó carcajadas. Les repartió cigarrillos y pequeños gestos de humanidad. En Changi Gaol caminó entre 12.000 supervivientes. Un prisionero le ofreció un billete japonés y un trozo de bambú pidiendo un autógrafo, sin tinta, ella ofreció su propia sangre para firmar. En Sumatra y Semarán el horror fue peor, miles muertos por malaria y hambre, 12.000 mujeres y niños hacinados sin agua ni aire. Edwina ordenó evacuaciones inmediatas. Voló a Filipinas y Hong Kong, en Manila prometió a un ingeniero regresar para Navidad, una promesa que él recordaría años después. En Singapur la familia se reunió brevemente y luego ella volvió a Java, exhausta pero decidida. Sus diarios se hicieron escasos, sus cartas cortas y llenas de miedo. El 25 de noviembre emprendió el viaje de regreso llorando, describió ceremonias, atardeceres y el orgullo por ser útil. Recibió medallas y honores, pero nada llenó su vacío. Rechazaba las cortesías, su propósito seguía siendo la acción. Y así, una y otra vez, cruzó fronteras, campos y selvas, enfrentando el horror y organizando rescates con la claridad y la firmeza que la definían.